Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Constantinsen. Link del fanfiction del creador en la descripción. Sinopsis. Henrietta participa en el rito sagrado que define a un mago. Le pide al cosmos un familiar que la acompañe en estos tiempos difíciles mientras gobierna su reino. El cosmos responde, con un heraldo mágicamente inepto, dotado de avanzadas habilidades con el mosquete, bendecido con una destreza marcial superior y maldito con un alcoholismo crónico. Capítulo 1. Día y está preparada, Madame Royale, preguntó el profesor Jean-Baptiste Colbert. Su Alteza Real Henrietta de Tristane, heredera al trono del reino de Tristane, asintió con firmeza, sujetando con fuerza su ornamentada varita. Su mirada estaba fija en el pentagrama que había dibujado en el suelo aplanado del invernadero del Palacio Real. A su derecha se encontraba su más leal sirvienta, la capitana Agnès Chevalier de Milán, mientras que a su izquierda observaba a su consejero más confiable, el cardenal Jules Mazarin. «Estoy listo, profesor». Colbert asintió. «Muy bien, Madame Royale. Por favor, comience». Aunque no asistió a la Academia Royale Tristane des Arcanes ni a ninguna institución similar en Alqueginia, era una maga experimentada y experta, perteneciente a la más alta alcurnia de la aristocracia. Era lógico que participara en la tradición sagrada, más que una necesidad, ya que llevaba 2 años de retraso, y tenía sentido práctico que la heredera tuviera su propio familiar. Al fin y al cabo, su difunto padre había perdido al suyo durante la guerra con la Confederación Germánica hacía varios años, mientras que el familiar de su madre permanecía prácticamente retirado, descansando en sus aposentos o en el jardín. Henrietta respiró hondo antes de levantar la mano y recitar las palabras de la invocación familiar santificada. Los primeros instantes del ritual transcurrieron con normalidad, según pudo constatar la profesora de la academia que lo supervisaba. De repente, su varita liberó una enorme ráfaga de energía tan brillante que casi cegó a todos los presentes. Agnès, Mazarin y Colbert estuvieron a punto de perder el equilibrio ante la repentina onda expansiva que hizo añicos los cristales, desplazó los muebles y arrancó de raíz la mayor parte de la vegetación cuidadosamente podada del invernadero. Henrietta, sin embargo, permaneció impasible, aunque estupefacta por la enorme cantidad de poder que había desatado. Para una maga de agua de clase triángulo, la magia que había liberado superaba con creces la que podía conjurar un mago de clase cuadrada. «Madame Royale», tosió Agnès. «¿Estás bien?» «Estoy bien, respondió la princesa, liberándose del agarre de su retenedor. «¿Están todos bien?» Mazarin volvió a su sitio junto a Colbert, pero esta vez desconfiaban de la quinta figura que ocupaba el centro del pentagrama. La capitana del Cuerpo Real de Mosqueteros se puso inmediatamente delante de su pupila con las manos listas para desenfundar su espada o una de sus numerosas pistolas de chispa. «Madame Royale, ¿es ese tu familiar?» Henrietta sintió que se le secaba la garganta al ver a la persona que la había llamado. Un hombre. Un hombre corpulento con un largo abrigo marrón y polvoriento y un sombrero de ala ancha desgastado. Su rostro estaba oculto tras una extraña pero inquietante máscara de hierro, o acero. Su coraza ennegrecida estaba cubierta de cinturones con bolsas, cantimploras y bolsillos para pequeños frascos de latón. Incluso llevaba en la mano derecha un extraño guantelete de acero incrustado con joyas brillantes y una gran gema de esmeralda reluciente. Sin embargo, lo más alarmante era el surtido de armas que portaba. Una espada bastarda corta envainada a la altura de la cadera, 4 extrañas pistolas de acero enfundadas por todo el cuerpo y un voluminoso mosquete envuelto en harapos colgado al hombro. La princesa sintió que se le cortaba la respiración. Ignorando las advertencias de Agnès y haciendo un gesto a Mazarin y Colbert para que no intervinieran, Henrietta se acercó a su llamado. Él la superaba en altura con facilidad, sus brillantes ojos verdes infundiéndole terror. Y el olor, brimir arriba, lo olía. El almizcle del sudor seco, el penetrante aroma de la bebida fuerte y el escozor en sus fosas nasales que solo podía provenir del azufre quemado o salitre. ¿Acaso este hombre había salido de las profundidades del infierno? No. No podía distraerse con preguntas irrelevantes. Necesitaba terminar la invocación, antes de que la situación se descontrolara. «Señor, ¿podría quitarse la máscara, por favor?», preguntó la princesa. El hombre no respondió, sino que ladeó ligeramente la cabeza. Henrietta se dio cuenta de que tal vez no era de Tristane. Así que le hizo señas lo mejor que pudo para que mostrara su rostro. Al cabo de un rato, el hombre le devolvió el gesto. Jugueteó con las correas que parecían sujetar su máscara antes de que finalmente se la quitara, quedando colgando por debajo de su barbilla.
Lo que recibió su mirada vacilante fue un rostro desaliñado y barbudo, manchado de mugre y con el peso de varios años. Dio un paso atrás y, tras un vacilante asentimiento de Colbert, recitó las frases finales de la invocación. El hombre llamado, aunque confundido, permaneció inmóvil hasta que Henrietta le hizo un gesto como si quisiera hablarle al oído. Él obedeció, inclinando la cabeza, e inmediatamente sintió sus labios presionarse contra su mejilla. Lo que siguió fue una rápida sucesión de acciones y reacciones que casi le costaron la vida a Henrietta de no ser por la oportuna intervención de las otras 3 personas presentes. Por suerte, nadie resultó gravemente herido, a menos que se consideraran graves los rasguños, cortes y contusiones leves. Y eso sin mencionar las extrañas runas brimíricas grabadas en la mano derecha del misterioso hombre como resultado de la exitosa realización de la invocación. Asimismo, se produjeron daños materiales y fue necesario contratar obreros para reparar el invernadero, o lo que quedaba de él. Lamentablemente, como Mazarin señaló más tarde esa misma noche, se avecinaban serias complicaciones para un familiar humano invocado por la princesa heredera de uno de los 4 reinos brimíricos de Alqueginia. Un familiar humano inteligente, volátil, grosero y muy peligroso. Día cuarto. Las consecuencias fueron, sin duda, nefastas. Henrietta no necesitó que ni Agnès ni Mazarin le informaran de las sutiles señales de resistencia por parte de la Iglesia, la aristocracia e incluso la plebe, en lo que respecta al repentino desconocido que apareció a su lado y comenzó a funcionar como su mano derecha. Todo resultaba desconcertante, con los rumores descabellados que empezaron a extenderse por toda la capital, Tristania. Además, las revelaciones del profesor Colbert y del director de la academia, Antoine Laurent Osmond, quienes se habían apresurado a dejar su institución en el condado de Hainault para presentar sus hallazgos en persona, solo aumentaron el temor en Henrietta. Afortunadamente, no mostró ninguna señal de ello, incluso después de que el cardenal Mazarin destacara las posibles medidas a tomar si la iglesia en Romalia se enteraba de que el heredero al trono del reino de Tristain era en realidad un mago del vacío. Por Brimir, su elemento era el agua. ¿Cómo era posible que ella también pudiera ser portadora del elemento perdido? ¿De los poderes que solo el propio Brimir podía dominar con éxito? Si bien era cierto que, durante los 6000 años transcurridos desde su muerte, hubo casos de personas sospechosas de estar alineadas con esa afinidad, la Iglesia y muchos otros grupos similares tenían muy poca tolerancia hacia ello. Por otro lado, el actual Papa, San Égida Esxi, era considerado uno de los santos padres más indulgentes. Mierda. Silbó el familiar de la princesa, que hasta ahora prefería que lo llamaran por su nombre de guerra, Mensajero 6, o el Mensajero O6 o como fuera. A Henrietta ya no le importaba. Parece que la Inquisición pronto llamará a tu puerta, Henry. La capitana Agnès, el cardenal Mazarin, el profesor Colbert y el director Osmond lo miraron con severidad, pero no lo reprendieron en voz alta. Al fin y al cabo, el hombre había demostrado que sus reproches le entraban por un oído y le salían por el otro. Henrietta, al menos, no tuvo que alzar la mano para apaciguarlos por haber sido menospreciados en su nombre. La princesa, en su interior, agradecía el apodo cariñoso que su familiar le había puesto. Era un alivio bienvenido de su vida formal y cortesana. Espero que usted bromee a menudo, señor 6, dijo Mazarin. Esto no es algo que deba tomarse a la ligera. El mensajero desdobló las manos y se apartó de la columna en la que estaba apoyado. De hecho, viejo Julio, me tomo esto muy en serio. No pareces comportarte como tal, resopló Agnès. Quiero decir, soy el familiar de Henry. Su compañero leal y guardaespaldas personal de por vida, si nos atenemos a las definiciones que dan sus sabelotodos. De forma distraída, el profesor Colbert se frotó el cuero cabelludo calvo mientras murmuraba para sí mismo si su calvicie tenía alguna relación con el término cabeza de huevo. Eso no significa que te vaya a dejar, continuó el mensajero. Quiero decir, tengo todo el mundo por explorar y tengo los medios y la voluntad para luchar por mi libertad si llega el caso. Ten cuidado con tus palabras, Sixieme, gruñó el capitán de los mosqueteros. Ante esto, la figura familiar le hizo un gesto para que soltara la empuñadura de su espada. Estás muy nerviosa hoy, ¿verdad, Angie? Pero que pueda dejar a Annie no significa que lo haría sin pensarlo 2 veces. Ella tiene que lidiar con problemas que una chica como ella no debería. Y eso no me parece bien. Por su convicción, repitió el director Osmond, usted permanecerá al lado de su majestad como su familiar. El mensajero 6 sonrió con sorna. Me gusta tu labia, viejo. Deberíamos sentarnos a tomar algo alguna vez.
Hablar sobre la iluminación y el quinto elemento. Osmond sonrió con afectación y se frotó la larga barba gris. Claro que aceptaría con mucho gusto la oferta, señor 6. Por desgracia, mi trabajo en la academia me deja poco tiempo libre. Es comprensible. Al fin y al cabo, el trabajo siempre es una mierda. El director soltó una risita burlona. Esa es una forma de decirlo. El profesor Colbert se aclaró la garganta. Disculpen la interrupción, ustedes dos, pero podemos reanudar nuestra discusión sobre cómo afrontar una posible inquisición papal a la luz del caso de Su Alteza Real como maga del vacío. ¿Cómo? Exclamó Henrietta con voz fuerte, ignorando la atención que volvía a centrarse en ella. ¿Cómo es posible que sea a la vez maga del agua y maga del vacío? Todo mi entrenamiento, todas mis lecciones, mi elemento siempre ha sido el agua. Señora Royale, si bien la Iglesia es la que mejor conoce a Brimir y sus poderes, debo admitir que no somos del todo precisos, explicó Mazarin. Por lo tanto, seguimos estudiando las razones por las que las cosas fueron así y por las que siguen siéndolo de una manera que no debería ser. Estoy seguro de que existen diversas tesis escritas a lo largo de los años que exploran estas vías. Dudo que la Inquisición pase por alto alguna investigación de archivo en su búsqueda de información. El caso de una persona perteneciente al vacío desde la época de Brimir no es infrecuente. El mensajero gruñó, apoyando su mano callosa en el hombro de la princesa. Mira el lado positivo, Annie. Puedes usar 2 elementos. 2 es mejor que 1. Y estoy bastante seguro de que no eres la única en todo el mundo conocido que puede lograrlo. El cardenal suspiró. Es simplista. Pero el señor Sixieme tiene razón. El dominio de 2 elementos es bastante común y generalmente aceptado en muchos ámbitos. Además, tal ventaja tiene una enorme utilidad práctica. Y un montón de magos envidiosos de todos los ámbitos de la vida, murmuró Agnes, incluidos gobernantes en funciones de reinos poderosos. Henrietta negó con la cabeza. Pero ¿cómo puedo ser? ¿Cómo puedo? Estoy seguro de que ha habido alguien en tu historia que ha hecho lo mismo que tú, dijo la voz familiar en voz baja. ¿Y se supone que eso me hace que... especial? Resopló la princesa mientras permanecía sentada, abatida, en su sillón reclinable. Para sorpresa de casi todos los presentes en la cámara real, su familiar se arrodilló frente a ella para mirarla a los ojos. Annie, eres especial no porque seas una princesa, sino porque tienes algo que dejará boquiabiertos incluso a los peces gordos de todo este continente. Y de donde yo vengo, eso no es algo a lo que temer. Es algo que hay que aprovechar. Mazarin jadeó. No puedes estar sugiriendo en serio, no le estoy diciendo que declare la guerra, Julio. Solo digo que Annie tiene algo a su favor. Algo importante, que puede cambiarlo todo. Y, por lo que he podido observar sobre cómo funcionan las cosas por aquí, será mejor que no lo estropeemos, o nos veremos envueltos en un lío tremendo que no podremos manejar. Corremos el riesgo de enemistarnos con la Iglesia, advirtió el cardenal. Y no van a venir aquí con horcas y antorchas desde el principio, replicó el mensajero. Claro que crees en un dios, pero no eres tonto. Sé que los hombres santos pueden ser insoportables, pero muchos de los que he conocido en mis viajes son bastante listos. Mucho más que yo. Y sé que cumplirán con todos los requisitos antes de hacer algo drástico. La capitana de los mosqueteros frunció el ceño. ¿Cómo puedes estar tan segura de todo eso? Angie, así es como se comporta la gente. No importa la época ni el lugar, no importa lo sofisticados o pretenciosos que seamos, todos somos iguales. La gente va a buscar respuestas a los misterios que encuentre, y muchos son lo suficientemente listos como para investigar bien antes de derribar puertas. Se giró hacia el profesor Colbert. ¿Verdad, Calvo? Disculpe, señor Sixieme, pero permítame reiterar que mi nombre es Jean-Baptiste Colbert. No Valdere. Y sí, es más provechoso comprender lo desconocido a través de las fuentes proporcionadas que adentrarse a ciegas en el abismo. Henrietta alzó la vista y vio la confianza en la mirada penetrante de su invocado, la sonrisa de satisfacción que les dedicó a todos los presentes. Si bien su vocabulario encajaba con la escoria de la sociedad, seguía siendo un hombre inteligente que hablaba con conocimiento y experiencia. Y ella podía percibir que, por mucho que Agnes o Mazarin lo negaran, el mensajero 6, en realidad, tenía razón, para ser un plebeyo de aspecto rudo, con poderosos mosquetes y un guantelete de acero místico que vibraba con una energía misteriosa que le erizaba la piel. Henrietta consideraba que su familiar era un arma de doble filo. Si bien su comportamiento y actitud solían ser irritantes, sus acciones a menudo tenían buenas intenciones.
El mensajero 6 rara vez se andaba con rodeos y estaba dispuesto a demostrar su punto mediante la fuerza bruta, incluso hasta derramar sangre. La frialdad en su voz y la falta de emoción en sus ojos cuando amenazó con matar a Agnes durante una discusión particularmente acalorada demostraban que era más que un simple plebeyo con una habilidad marcial prescindible. Más bien, no había razón para dudar de que el familiar de la princesa había presenciado su buena ración de derramamiento de sangre en reinos donde el agua escaseaba, la arena sepultaba ciudades en ruinas, el aire permanecía envenenado desde hacía más de 200 años, y la magia hacía tiempo que había dejado de existir en la mente de los hombres. Una vida así en un lugar así sin duda habría creado un monstruo. Henrietta parpadeó para despejar su mente, no había invocado a ningún monstruo. Y apartó con un gesto el humo que se elevaba hacia ella tras el disparo de una de las pistolas de chispa de Agnes. Unos cuantos miembros del cuerpo real de mosqueteros de la princesa se encontraban en el campo de tiro de su cuartel para observar la aparente prueba de su armamento por parte del heraldo de su Alteza Real. Nada mal, comentó, examinando el arma que acababa de disparar. Al otro lado del campo, el blanco presentaba un agujero limpio en la cabeza. Tu puntería es impecable, observó Agnes. Henrietta la conocía desde hacía tiempo y percibió la admiración y la reticencia en su voz. A esta distancia, y con solo una pistola. El mensajero dejó escapar un gruñido al devolverle el arma, antes de hacer un gesto a uno de los mosqueteros que observaban para que le diera un mosquete. El siguiente disparo, efectuado con el arma característica de la guardia de élite de la princesa, dio un resultado mucho más preciso, ya que la bala se alojó una vez más en la cabeza del Quintan, apenas una pulgada por encima del anterior. «¿Y dices que eres mensajera?», comentó Henrietta con nerviosismo. «Sí», respondió su familiar. «Repartir paquetes es un trabajo peligroso, ¿sabes?». Nadie lo ponía en duda. La vida de un mensajero siempre estaba plagada de peligros. Además, habían visto las horribles cicatrices en su frente y escuchado la espeluznante historia de cómo se las había hecho. Entonces, Angie, ¿cuál es tu plan cuando te enfrentes a los magos?, preguntó. Tenemos varias estrategias, respondió Agnes, quien ya se había ganado ese sobrenombre. La estrategia inmediata es atacar primero, antes de que el mago pueda lanzar un hechizo. No es del todo sencillo y es bastante arriesgado, sobre todo al enfrentarse a ellos sin la ayuda de los compañeros. Henrietta se recostó en su silla mientras su sirviente continuaba enumerando las diversas maneras en que los mosqueteros reales de Tristán lidiaban con sus enemigos. Al final de la conversación, el hombre resopló. ¿Eso es todo, eh? Parece que les falta algo de trabajo. Ante esto, varios mosqueteros reales alzaron las cejas. Agnes, en particular, se cruzó de brazos, dispuesta a aceptar un desafío. Estoy abierta a sugerencias, Sexto. La sonrisa que mostró el mensajero fue de lo más inquietante. Bien. Día noveno. Henrietta salió al balcón del Palacio Real y encontró a su familiar sentado en una silla acolchada, contemplando las estrellas mientras bebía el licor más fuerte que se podía encontrar en las bodegas reales. Por la expresión de su rostro, supo que aún estaba hipnotizado por la belleza de las dos lunas. No podía reprocharle que se dejara cautivar por una visión tan común, pues, después de todo, el hombre había sido invocado de un lugar donde la civilización estaba sepultada bajo arena tóxica y solo una luna blanca brillaba en el cielo. Esos raros atisbos de serenidad disiparon la imagen de mercenario despiadado que parecía disfrutar cultivando. Quizás se había acostumbrado a antagonizar a Mazarin, a exasperar a Agnes y a darle a Henrietta otro quebradero de cabeza. Pero, curiosamente, se comportó bien en presencia de su madre. Su Majestad la reina Marianne de Tristán se había convertido en una sombra de lo que fue tras el fallecimiento de su Majestad el rey Henry de Tristán. La mujer aún guardaba luto y tenía enormes dificultades para gobernar su reino. Y parecía, como observaron Henrietta, Agnes, Mazarin y gran parte del personal del palacio, que el mensajero 6 nunca presionaba a una persona en vuelo. Y tal vez, en la mente de la princesa, su familiar también estaba de luto. ¿Quieres algo?, preguntó alguien familiar sin apartar la mirada. Es tarde. Lo sé, Annie. Vació su copa antes de volver a llenarla. Qué bueno está. Parece que te estás adaptando bien, comentó ella. Se podría decir que finalmente me di cuenta de que esta es mi nueva realidad. No tiene sentido lamentarse por el pasado cuando el presente es 10 veces mejor. Tu pasado es duro. Quizás por eso tu régimen de entrenamiento ha sido tan agotador. Se burló. Dicen que se necesitan 10 mosqueteros para acabar con un mago.
En el mejor de los casos, 5. En mi opinión, bastaría con uno solo. Un disparo, una muerte. Se estremeció al oír la palabra matar. Es poco convencional. Lo he oído todo, Annie. Vergonzoso, deshonroso. Conducta impropia. Como si me importara. Seamos pragmáticos. ¿Quieres acabar con un mago renegado? Investiga primero. Si es culpable, no se quedará a escuchar el dichoso discurso sobre su derecho a un abogado. Una bala en la cabeza antes de que tenga la oportunidad de huir o de quemarte hasta las cenizas. Henrietta no podía reprocharle esa lógica. Al fin y al cabo, tenía sentido prescindir de los rituales innecesarios en una situación grave. Sin embargo, le incomodaba lo duro que estaba reentrenando a Agnes y al resto del cuerpo real de mosqueteros. Angie quiere que me relaje, ¿eh? Bromeó Courier Six. He oído quejas. Pero creo que Agnes comprende la sensatez de tus métodos. Es una chica dura. Ha pasado por un infierno, eso seguro. Bueno, dile que no pienso acribillarlas a balazos. Hizo un gesto con la mano izquierda, imitando la forma de una pistola, antes de imitar el retroceso al disparar. Solo tengo que afinarlas un poco más. La princesa notó el tenue resplandor de su guantelete, Pip-Boy, como él lo llamaba, que iluminaba las 4 botellas sobre la mesa, 3 de las cuales estaban vacías. ¿Nunca te preocupas por tu salud? He pasado por cosas peores, restó importancia. Ella suspiró, sentándose en la silla vacía frente a él. Muy bien. ¿Qué tal te ha ido la semana hasta ahora? El hombre con la fea cicatriz en la frente la miró con expresión impasible. Me sorprende no estar muerto ya. Henrietta frunció el ceño. No bromé, por favor. Estoy expresando mi seria preocupación por su comportamiento y su consideración hacia... Mira, Annie, sé que quieres, acortar la distancia entre nosotros. Dejó su copa sobre la mesa, mostrando el espacio en su muñeca derecha donde las runas divinas de la invocación familiar santificada habían sido grabadas en su piel, probablemente quemadas hasta el hueso. Y realmente no tengo voz ni voto en el asunto cuando un dios abrahámico, Brimir. Da igual. Es el equivalente del padre Abraham en estas tierras. No tengo voz ni voto cuando, básicamente, me ha marcado para ser el esclavo de alguien. No eres un esclavo. Sinónimos, Annie. La princesa se desanimó, apretando las manos sobre su regazo. No quiero que te traten como a una sirvienta. Quiero que te traten como a una igual. Has demostrado que te lo mereces con creces. Encogerse de hombros. Bueno, si te refieres a ti mismo, entonces lo estás haciendo muy bien. Eres mi familiar. Como tu superior, estoy muy preocupado por las consecuencias de lo que has estado haciendo. Su familiar, el supuesto mano derecha de Dios según las runas en su mano, soltó una risita. Si te refieres a esa pequeña riña entre Julio y yo, el cardenal Jules Mazarin, corrigió Henrietta. Nos besamos y reconciliamos, no te preocupes. Agradecería que no fueras tan grosero. No puedo evitarlo. Hay hábitos difíciles de erradicar y hay idiomas que simplemente no se pueden desaprender. Aún así, ¿era necesario insultarlo delante de todo el tribunal? El mensajero hizo un gesto de desdén. Tuvimos un desacuerdo. Él empujó, yo respondí. La cosa se puso tensa. Ya sabes cómo es. Se supone que las reuniones deben ser civilizadas. Idealmente. Pero, siendo realistas, la princesa se cubrió el rostro con las manos. Lo sé, lo sé. Pero necesito saber por qué tienes que hacerme las cosas tan difíciles. ¿En serio? El hombre parecía genuinamente confundido. Pensé que era normal en un sitio como este. Ya sabes, reyes, reinas, bufones y esos mocosos insoportables que no paran de lamerte los dedos de los pies para conseguir asientos más cómodos. Por favor, no se refiera a mis sujetos ni a su conducta como eso. Bueno, perdóname por ser tan directo, Madame Royale, pero tendrás que acostumbrarte. Se pasó la mano por el cuero cabelludo mientras la luz de la luna acentuaba las horribles cicatrices donde, al parecer, 2 balas de mosquete se le habían alojado en el cráneo. Como se suele decir, a un perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. No eres tan viejo. Tengo edad suficiente para ser tu padre. Henrietta lo miró con cansancio. ¿Es mucho pedir que, por favor, te comportes un poco mejor? ¿No es así? No. Encogiéndose de hombros. Bueno, seguiré intentándolo entonces. Aunque no puedo garantizar un mayor índice de éxito. Te dimos un título. Inventamos una mentira para defender tu lugar a mi lado. Debes comportarte como el caballero que eres, o me veré obligado a expulsarte del palacio, y no puedo permitirlo.
Menos aún ahora. Así que, por favor, por nuestro bien y por el de este reino, no eches por tierra todo nuestro esfuerzo. No, no lo arruines todo. Silencio. Seguido de un suspiro. Y el mensajero se inclinó desde su asiento. Eni, sé que estás haciendo todo lo posible por salvar a tu gente. No lo ignoro. Pero debes saber que tengo mis razones para actuar como lo hago. Y algunas de ellas están arraigadas en mí por mi origen. Como dije, a un perro viejo no se le pueden enseñar trucos nuevos. El momento quedó en silencio antes de que la princesa intentara otra vía. En ese caso, ¿qué tan malo era tu mundo? ¿Qué tan terrible era que estuvieras dispuesta a arriesgar tanto? Que fueras, quien eres. Se rió. Si te lo contara todo, estaríamos aquí toda la noche. Reflexionó sobre ello. Las lunas no estaban muy altas en el cielo y su madre ya se había retirado a descansar. Mazarin y Agnes estaban en el despacho de la primera repasando su agenda para el día siguiente, lo que solía derivar en largas discusiones que a veces duraban horas. Por el momento, la princesa tenía el resto de la noche libre. Y, en efecto, ya era muy tarde. Pero claro, no podía dormir. Con tantas cosas pasando. Puedo dedicarle tiempo. Dicho esto, el joven príncipe de 17 años agarró su vino y le dio un trago directamente de la botella medio vacía. Vaya, qué fuerte. El poco sabor que tenía se había diluido por la potencia del alcohol. Su familiar soltó una risita. Ese comportamiento es muy impropio de usted, Madame Royale. La princesa golpeó la botella contra la mesa. Te culpo por tu horrible influencia. Me da pena decirlo, pero estoy orgulloso de ello. Le ardía la garganta y aún no se había librado del amargor de la bebida, pero al menos tenía una razón para quedarse a su lado. Ahora bien. Dijiste que tu relato duraría toda la noche. Si tienes tiempo. Sí que tengo tiempo, replicó Henrietta con brusquedad. Empieza a hablar. Es una orden. Por primera vez, el mensajero 6 se echó a reír. Muy bien, Eni, te entiendo. Empecemos con un viejo dicho de mi tierra. Se trata de la guerra. Y la guerra nunca cambia. Capítulo 2. Henrietta se dejó caer desgarbadamente en el sofá de la Cámara Real. Ignoró la acalorada discusión que tenía delante y, en cambio, se masajeó las sienes para ahuyentar el inminente dolor de cabeza provocado por las recientes acciones de su familiar. O, según la historia que inventaron, su nuevo guardaespaldas tradicionalista. Un caballero andante poco convencional cuyas acciones y dedicación le valieron su humilde título nobiliario, y compensaron su comportamiento reprobable. La mitad de su corte real ya empezaba a dudar de la historia. Sin embargo, hasta el momento, nadie había considerado la posibilidad de que aquel hombre fuera su familiar. Al fin y al cabo, la idea de un familiar humano era, en el mejor de los casos, ridícula y, en el peor, blasfema. Por otro lado, muy pocas personas fuera de su círculo íntimo sabían que había participado en la invocación antes de lo habitual. Al fin y al cabo, la celebración anual del ritual sagrado de invocación de familiares estaba prevista para dentro de unas semanas. Quizás un estudiante de la academia invocaría a una persona en lugar de a una bestia sin mente. Aunque eso implicaría que el invocador también fuera un mago del vacío. Y la presencia de 2 magos del vacío en suelo tristainiano sería suficiente para generar inestabilidad, incluso sin la intervención de la Iglesia. Afortunadamente, tales controversias hipotéticas no eran el tema central de la discusión de hoy. ¿Tienes idea de lo delgada que es la línea que has pisado?, gritó el cardenal Mazarino. De hecho, sí, mi viejo amigo Julio, replicó con desenfado el mensajero 6. O, más formalmente, Sir François Achille Bazaine, curiosamente, fue él mismo quien ideó el nombre, citando a un antiguo héroe de su tierra. ¿Es así, caballero Bazaine? Pues me resulta muy poco creíble su profundo conocimiento de la política y la diplomacia. Eso solo te pasa a ti. Yo. Bueno, se podría decir que hoy aprendí un poco más sobre cómo funciona la política aquí en Tristan. Tras recuperar la voz, la princesa gritó pidiendo silencio. Poco después, con cansancio, ordenó a su familiar que se callara y a su consejero que se calmara. Sus gritos le estaban haciendo doler la cabeza. El cardenal Mazarin se disculpó antes de continuar su diatriba contra su familiar en un tono más moderado. Admitió con gravedad que nada podría impedir que este nuevo desastre ocurriera sin graves consecuencias para su Alteza Real y la corona. Ya era bastante malo que careciera del apoyo genuino de la mayoría de las casas nobles de Tristan.
Si bien la soldadesca profesional combinada de sus propios dominios podía bastar para formar un pequeño ejército, seguía siendo pequeño en comparación con una coalición de los demás dominios bajo la corona. Y eso sin mencionar a los levas plebeyas que, según sus agentes en las calles, no le eran tan leales como deberían. La reputación de su Alteza Real conlleva su autoridad, ¿sabes? Interrumpió Agnès, que parecía estar lidiando con el mismo dolor de cabeza. Las voces fuertes y contradictorias en una habitación solían causar gran incomodidad. Si es así, entonces esto les infundirá un miedo terrible, replicó el mensajero, golpeando el reluciente acero que llevaba en la cadera. ¿Mosquetes? Se burló el capitán mosquetero. Créeme, Sixieme. Ya he lidiado con nobles rebeldes y no es tan fácil como crees. Ese eres tú. No yo. ¿Cuál es la diferencia? No se puede hacer magia. No. Pero sí que sé disparar bien. Tanto el capitán de los mosqueteros como el cardenal se abstuvieron de replicar. Y Henrietta sabía por qué. Los mosquetes que portaba su familiar eran diferentes a cualquiera fabricado en Alqueginia. Aunque él se negaba a que nadie evaluara sus armas, el ojo perspicaz de Agnès discernió en ellas una calidad superior y una superioridad tecnológica que superaba con creces incluso a las armas de fuego más avanzadas jamás conocidas. Estas extrañas armas estaban forjadas en acero pulido con cañones estriados para una mayor precisión y, en palabras del mensajero, mayor poder de detención. A diferencia de los mosquetes de chispa, que eran el arma principal de la mayoría de los ejércitos del continente, Sir Bazaine empuñaba ensordecedores cañones de mano que escupían menos humo pero eran más dañinos que un poderoso hechizo ofensivo de clase cuadrada. Y eso sin mencionar los mecanismos que hacían que tales armas funcionaran con tanta eficacia. Cámaras giratorias, palancas engrasadas, resortes en espiral, la princesa no sabía qué era más aterrador. Si las pistolas del mensajero 6 podían disparar varias veces sin necesidad de recargar, o si el proceso de recarga en sí duraba menos que el tiempo que le tomaría a un mago sacar su varita. Los restos destrozados de las quintas en el campo de entrenamiento del cuerpo real de mosqueteros eran prueba de semejante potencia de fuego letal. Agnès alargó las palabras. Seises, sabes cómo funcionan los duelos aquí, ¿verdad? Claro que sí, Angie. Hice mi investigación. ¿Investigación, eh? ¿Y qué hay de la experiencia? Vamos, ¿olvidaste tus taladros? Por mucho que aprecie tu entrenamiento, dudo que logres un tiro certero contra un mago consumado como el conde Jules Mo de Hainault. Ladró el capitán mosquetero. Es un mago de agua de clase triángulo con 2 años de servicio militar y toda una vida de dominio de su elemento. Hombres con su habilidad lanzan hechizos más rápido de lo que nosotros apuntamos. Si hay algo que se ha ganado a pulso en su vida, es su nombre rúnico de la Vague. El mensajero ladeó la cabeza. ¿Qué dice la Biblia? Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Mazarin frunció aún más el ceño. El fundador Brimir dotó a sus descendientes de magia para guiar a los menos afortunados, con magia o sin ella, siempre volvemos al polvo, viejo Julio. Que el imbécil sepa manejar bien el bate no significa que sea invencible. El cardenal resopló. ¿En serio estás considerando la posibilidad de un duelo a muerte? Agnès refunfuñó. Conociendo al conde de Hainault, insistiría en ello. Probablemente apostaría todo su condado, como hizo aquella vez. Y puesto que lanzó el desafío tan públicamente, sería perjudicial para su Alteza Real que su mano derecha lo negara. No ahora. Y no con tanto en juego. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, interrumpió Henrietta con severidad, mostrando una inusual muestra de ira. El conde de Hainault aún no ha mencionado ninguna condición respecto a tu próximo duelo, Sixieme. El mensajero 6 le dedicó una sonrisa muy inquietante. Bueno, señora Royale, lo averiguaremos mañana. Oh, día 13 el duelo duró un cuarto de minuto. Fue el suceso más escandaloso en la historia de Tristaini, temía Henrietta, quizás incluso de toda Calcídica. En medio del campo de honor del Palacio Real, un terreno bien cuidado y consagrado específicamente para duelos oficiales, yacía el cadáver destrozado del conde Jules Maud Laola de Hainault, el mensajero real. El sol de media mañana iluminaba con fuerza el cuerpo, que presentaba 3 grandes agujeros. Los atónitos espectadores, la mayoría de los cuales ostentaban altos cargos en la nobleza de Tristain y dominaban considerablemente sus artes arcanas, no pudieron sino quedarse boquiabiertos ante el supuesto caballero bastardo que había derrotado a un mago de agua de clase triángulo, entrenado, hábil en las artes marciales y con amplia experiencia.
Desde su asiento, la princesa contempló con los ojos muy abiertos el rostro inquietante y sin vida del difunto mensajero real. Por un instante, solo la brisa matutina hizo ruido. Entonces alguien tosió. Y otro jadeó. Pronto, el patio se llenó de susurros y murmullos atónitos de incredulidad, de repugnancia, de horror ante el hecho de que un plebeyo sin afeitar que ostentaba un título nobiliario hubiera abatido a un adversario aristocrático muy superior con tan solo 3 disparos de un maldito mosquete. Henrietta, rígida en su asiento, recorrió con cautela su atónita mirada a los presentes. Al otro lado del campo, el duque Antoine IV de Gramont contemplaba el espectáculo con aire desafiante. Hombre curtido que seguía la larga tradición familiar de distinguido servicio militar, era evidente que estaba evaluando lo que había presenciado. El comandante superior de Tristain casi siempre abogaba por la investigación en innovación militar y, tras haber visto una pistola que disparaba 3 veces en rápida sucesión sin necesidad de cargar una bala de plomo por el cañón, verter la pólvora y ajustar el mecanismo para que se produjera la chispa en el gatillo, el duque de Gramont tuvo la suficiente disciplina como para disimular su catarsis. Bajo la columnata, el vizconde Jean-Jacques Francis de Wardes, sin embargo, se horrorizó. Sus canas se erizaron. Era evidente que el comandante del célebre cuerpo de caballeros grifos de Tristain se había equivocado en sus suposiciones iniciales sobre el oponente de Mott. El comandante de los caballeros grifos podía ser rápido y letalmente eficaz con su estoque, pero era lo suficientemente astuto como para reconocer a un adversario con notable destreza marcial incluso con las armas más rudimentarias. Intimidado, el vizconde Wardes se retiró sigilosamente a las sombras. Junto a la princesa, el cardenal Jules Mazarin parpadeaba con la mirada perdida mientras escuchaba los susurros del archiduque Olivier de Poitiers. Ambos hombres relataban el duelo, minuto a minuto. Ambos, cuyas décadas de experiencia atestiguaban su habilidad y dominio de la corte, estaban estupefactos de que un noble sin poderes mágicos hubiera esquivado un ataque del mensajero real con la grácil velocidad de una gacela y, más rápido de lo que nadie esperaba, hubiera disparado 3 veces seguidas con una sola pistola ensordecedora. Cada disparo dio en el blanco. Uno en la pierna de Mott, dejándolo lisiado. Otro en el brazo con el que sostenía la varita, dejándolo incapacitado para el combate. Y otro en la cabeza, matándolo. Henrietta admiraba a la capitana Ernest Chevalier de Milán y, por primera vez en mucho tiempo, vislumbró un miedo absoluto en su sirvienta más leal. Finalmente, uno de los nobles presentes, el estimado duque Centurión de la Valliere, esposo de una de las magas más poderosas de Alqueginia, se abrió paso entre la multitud de espectadores. Se acercó al cuerpo ensangrentado más por tradición y seguridad en sí mismo que para comprobar si el conde Jules Maud de Hainault estaba realmente muerto. Un instante después, se anunció al vencedor indiscutible. Para entonces, Sir François Achille Bazaine, caballero andante obligado a servir a la corona de Tristain, se había retirado del campo de batalla y estaba dando instrucciones a uno de los empleados del palacio para que le trajera una copa y una botella de cerveza fuerte de la bodega real. Henrietta ya podía sentir las consecuencias de este duelo, que sacudía los cimientos del dominio de su familia sobre Tristain. Día 14. El duque Centurión de la Valliere hizo una mueca de leve fastidio al oír silbar a su compañero, el caballero François Achille Bazaine, mientras inspeccionaban el exterior de la mansión que, por derecho propio, ahora pertenecía a este último, el nuevo conde de la provincia tristainia de Henao. Esto no es solo una mansión, es una maldita fortaleza, comentó el hombre, observando los muros de piedra y las torres que rodeaban una propiedad considerada demasiado ostentosa para un noble de la baja jerarquía de la nobleza de Tristain. Esto demuestra que el difunto conde Jules Maud de Hainault no escatimó en gastos para alardear de su influencia, bromeó con sarcasmo el duque Monóculo. A ese imbécil le encantaba presumir de lo grande que era su polla, ¿eh? Qué grosero de su parte, caballero Bazaine. Acostúmbrate, Ken. Suspiró. Nunca vas a dejar de llamarme así, ¿verdad? Gruñido. Tengo malos recuerdos de gente que se hace llamar Centurión. Además, Ken es más fácil de decir que tu título y tu apellido. Y ahora somos amigos, ¿no? Puedes llamarme por mi nombre de pila. No hay necesidad de tanta formalidad. Respira hondo. Exhala. Por mucho que me gustaría, hay una disonancia, que surge del hecho de que compartes el mismo nombre que mi hija menor. Una ceja se alzó con curiosidad. ¿En serio? Aunque, pensándolo bien, François se encaja en ambos lados de la moneda. Va a ser muy incómodo si alguna vez visito a la familia, ¿eh? Por favor, no, susurró el duque.
Louise se pondría completamente histérica si supiera que también comparte nombre con alguien como usted. Risas. Ay, vamos, Ken. No soy tan malo. Y. Creía que tu hija se llamaba Françoise. Louise Françoise Leblanc de la Valliere. Ah, claro. Les encantan esas convenciones de nombres tan largas. En fin, donde fueres, haz lo que vieres. El conde, de aspecto curtido, le dio un codazo al duque mientras su carruaje rodeaba la fuente, deteniéndose lentamente frente a una escalera ornamentada que conducía a un pórtico suntuoso. Vamos, vamos. Estoy seguro de que hay más belleza ahí dentro. ¿Un deleite para la vista? Es un término. Venga, acabemos con esto de una vez. Los dos nobles fueron recibidos por filas de sirvientes y guardias uniformados que les cubrían los flancos. El mayordomo principal y el comandante se presentaron secamente, a lo que Centurión oyó a Bazaine murmurar con indiferencia que ahora era un aristócrata. El antiguo caballero andante tendría que acostumbrarse a todas las reverencias y a la política patricia que conllevaba su posición. Descansen, ordenó el nuevo conde de Hainault. El comandante superior Ney y el mayordomo jefe Berthier intercambiaron miradas antes de asentir con la cabeza a sus respectivos subordinados para que relajaran sus rígidas posturas. Dios mío, me siento como si estuviera de vuelta en el ejército. Se quejó en voz alta su nuevo amo, provocando que tanto los guardias como los sirvientes alzaran algunas cejas. Si yo fuera usted, me enorgullecería de mi servicio militar, dijo el duque de la Valliere, sintiéndose bastante menospreciado dados sus propios años de servicio orgulloso a la corona. Sir Bazaine miró a su compañero antes de negar con la cabeza. Hay cosas que uno hace en el servicio militar de las que no se siente precisamente orgulloso, Ken. Entonces, esa es una conversación para otro día. El duque asintió a Berthier, quien hizo un gesto a los dos aristócratas para que lo siguieran a través de la mansión. Su recorrido por los terrenos reveló los excesos de la nobleza cristainiana. Y si bien el propio centurión se permitía algunos lujos de vez en cuando, estos palidecían en comparación con los espantosos excesos del difunto Jules Mott. Era francamente repugnante. Completamente impropio de un noble y, si fuera el papa, un sacrilegio al código moral de la aristocracia brimírica. Todo esto sirvió de pretexto para la mordaz disertación del conde Bazaine de Hainault sobre el comportamiento y el supuesto código de conducta caballeresco que la aristocracia estaba obligada a seguir. Por supuesto, el duque de la Valliere no dejaría pasar tales insultos sin reprender. Sin embargo, la discusión que siguió, aunque leve y descaradamente expuesta ante el personal de la mansión, solo lo avergonzó. Claro que, ¿quién podría ganar una discusión de vergüenza contra un hombre tan orgulloso y desvergonzado? Aún así, Centurión tuvo que admitir humildemente ante Bazaine y el personal de la mansión que la nobleza era culpable de muchas faltas graves. Debo advertirle, sin embargo, que ese tipo de comentarios no se toleran abiertamente en este país, advirtió el duque más tarde. El nuevo conde soltó una risita. Soy apenas tolerable por naturaleza. Es increíble que, con lo engreídos que son muchos de ustedes, haya tardado más de una semana en que alguien intentara acabar conmigo. Algunas de las criadas y mayordomos presentes parpadearon sorprendidas ante semejante blasfemia. Y el duque lo notó. En realidad, como igual que tú, debería reprenderte por tu lenguaje. Ah, nada de eso ahora mismo. No estamos montando un espectáculo para las masas. Acto de Margarita. Encogiéndome de hombros. Otro mandato. El duque de la Valliere se pellizcó el puente de la nariz. Agradezca que mi esposa no esté aquí. Ella detesta semejante comportamiento, impropio de un noble, y, dicho sea de paso, usted lo es. El conde de Hainault solo le dedicó una sonrisa maliciosa. ¿De verdad le temes más a tu esposa que a la corona? ¿No te expliqué ya por qué? Con todo lujo de detalles, a petición tuya. 10 veces ya. Se rió entre dientes, para su gran disgusto y la diversión apenas contenida de los sirvientes. No sé. Siempre se me olvida. Algo sobre que tu esposa te sirvió tu propio trasero en bandeja de plata, ¿verdad? ¿O fue que te hizo correr desnudo por el viñedo en pleno invierno o algo así? El duque se enfureció al oír las risas descaradas de algunos miembros del personal. Incluso el siempre disciplinado mayordomo principal, Berthier, giró la cabeza para disimular sus risitas. Sin embargo, Bazaine transformó su sonrisa de suficiencia en una mueca maliciosa. No recuerdo mucho, amigo, así que me gustaría oírlo otra vez. Más alto esta vez porque, ya sabes, no te oí la última vez.
Brimir, el centurión, empezaba a lamentar haber tratado con condescendencia a aquel necio. ¿Sabes que eres muy irritante? Si ésta permanecía sentada, nerviosa, en el despacho del director de la academia, Antoine Laurent Osmond. La sencilla criada de la humilde ciudad costera de Tarbes, en el vecino condado de Flandes, al norte de Tristán, vestía una modesta túnica y bata. Sus pocas pertenencias estaban guardadas en su maleta, mientras que su uniforme de la academia había sido entregado al jefe Marteau. Estaba a punto de abandonar la institución cuando el propio director la llamó debido a las recientes noticias que habían llegado desde la capital sobre su posible empleador. Decir que la academia quedó conmocionada sería quedarse corto. Un relativo silencio se apoderó de toda la fortaleza. El conde Jules Maud Laola de Hainault, señor de la provincia donde se ubicaba la Academia Real Tristain des Arcanes, había muerto en un duelo en el Palacio Real. Esto significaba que la provincia de Henao se quedaba sin magistrado. Esto implicaba que los señores locales, los alcaldes, los comandantes de brigada y los pequeños nobles que dependían de las finanzas y la posición de Mot en la corte real, se encontraban ahora en una situación desventajosa. Esto significaba que todo el territorio había vuelto al control directo de la corona hasta que se nombrara al sucesor de Mot. Eso significaba que si ésta estaba en un limbo. Técnicamente, ya no trabajaba para la academia. Se suponía que debía haber tomado el carruaje hacia el castillo de Hainault temprano esa mañana. En cambio, estaba atrapada allí. Sin trabajo, posiblemente sin paga. Hasta que se resolviera el asunto de su contrato. Todo esto la sumió en una mezcla de emociones. Si bien se sentía eufórica, que el fundador la perdonara por su resentimiento, por la muerte del notoriamente promiscuo conde Jules Maud de Hainault, también temía a quien quiera que viniera después de él. Para todos los que lo sabían, Maud no había tenido descendencia y sus parientes más cercanos estaban muertos o en Galia. Además, su pertenencia a una de las casas nobles más importantes de Tristán se debía más a intereses económicos que a un parentesco genuino. Hay mucho que asimilar, ¿verdad?, comentó el director Osmond. Puedo oír los vítores por el fallecimiento del conde Mot. Si ésta oyó una risita y miró por encima del hombro a la secretaria de la academia, la señorita Marie-Justine Longueville, una noble albia de baja condición que había emigrado justo antes de que la guerra civil comenzara a destrozar las islas flotantes. La mujer de gafas no pudo ocultar una leve sonrisa. No pierdo el cariño, si me preguntan. Osmond se inclinó sobre su escritorio con rostro severo. Ahora, señora Siesta. En cuanto al asunto de su contrato. La criada tragó saliva. Dado que el conde Mot adquirió la tuya el día antes de su trágico final, ahora formas parte, técnicamente, de su patrimonio. Y, según las condiciones del duelo que acabó con su vida, ahora debes servir a su vencedor oponente. Siesta mantuvo la cabeza inclinada incluso mientras asentía. Lo entiendo, señor director. Tranquilo, tranquilo. No hay necesidad de estar tan preocupado. Estoy seguro de que el nuevo conde de Hainault sería más indulgente. Si ésta sintió la tentación de rebatir esa suposición del mago centenario. La mirada que ella le dirigió pareció darle esa impresión, pues soltó una risita para sí mismo. Tengo una estrecha relación con la corona y, hasta ahora, su nuevo empleador tiene más honor que muchos de los demás nobles de este reino juntos. Osmond le dedicó una sonrisa alentadora. Mucho mejor que Jules Maud, eso seguro. ¿En qué sentido, si me permite decirlo?, interrumpió Longueville. Para empezar, no se comporta de la misma manera que el conde fallecido. La secretaria resopló. Por supuesto. No todos los hombres son iguales. El director soltó una risita burlona. Una generalización desafortunada, pero debemos admitir que es uno de nuestros defectos comunes. La criada solo podía escuchar la conversación entre sus superiores. Quería saber algo más sobre el nuevo conde, pero decidió dejar que la academia buscara respuestas en su nombre. Finalmente, Osmond sacó su pipa de roble pulido y comenzó a introducir hojas de tabaco trituradas, preparándose para una larga calada. Esto significaba que el director estaba lo suficientemente relajado como para hablar de temas más delicados. El hecho de que la criada aún no hubiera sido despedida también implicaba que se la consideraba digna de confianza para escuchar conversaciones tan delicadas. El caballero François Achille Bazaine, un caballero andante con 20 años de experiencia. Un hombre curtido y capaz que, de alguna manera, se había ganado el favor de su Alteza Real, comenzó el director. Lo conocí una vez. Un tipo peculiar. Muy inteligente y bastante grosero. Pero tiene buen olfato para la política y un gran interés por el mundo académico.
Las dos mujeres lo miraron fijamente. ¿Se ganó el favor de su Alteza Real en persona? Si este lugar hubiera sido una taberna de mala muerte, la escandalosa insinuación de que la princesa Henrietta de Tristán había encontrado un amante infiel, lo suficientemente mayor como para ser su padre. Y estaba tratando de encubrirlo habría causado conmoción. Sé lo que están pensando, continuó Osmond, dando una calada a su pipa y exhalando una bocanada de humo. Y les aseguro que esos rumores son solo eso, rumores. Completamente falsos. Debo aclarar, en contraposición a estos rumores maliciosos, que el caballero Bazaine, en realidad, salvó la vida de su Alteza Real. Longueville arqueó una ceja con escepticismo mientras Siesta se inclinaba con curiosidad. Ustedes están al tanto del incidente ocurrido en el Palacio Real hace poco tiempo, continuó el director. Un asesino logró entrar, causó destrozos en el invernadero real en un intento por acabar con su presa. ¿Qué fortuna tuvo el caballero Bazaine, en su altruismo caballeresco, al descubrir el complot y perseguir al asesino por todo el recinto del palacio, acabando rápidamente con él antes de que le ocurriera lo peor a su Alteza Real? Y su Alteza Real lo condecoró con el título de caballero, completó lentamente el secretario. No esperaba que ese rumor, entre otros, fuera cierto. ¿Es un caballero?, preguntó la criada con voz muda. El mago centenario soltó una risita. Era un caballero andante, pero un título de caballero en toda regla lo ató aquí en Tristán. Y posiblemente lo salvó de vagar hacia una muerte segura en la Galia. O de tomar las armas en Albión. O de ser perseguido en Germania o Romalia por crímenes desconocidos. Así que, básicamente, un mercenario, dijo Longueville con expresión inexpresiva. Para sorpresa de todos, Osmond no discrepó. Se encogió de hombros antes de dar otra calada a su pipa. A menudo se confunde a los caballeros andantes con mercenarios, querida María Justine. Si ésta se recostó en la silla acolchada, sintiéndose tan segura como hacía unos instantes. Oh, día 15. Lo primero que Henrietta recibió ese día fue una carta de protesta firmada por la mitad de la corte real de Tristán. Y su madre, Marianne, no estaba nada contenta. El conde Bazaine de Hainault se está convirtiendo en una carga mayor de lo que esperabas, hija mía. La princesa hizo una reverencia. Lo siento, madre. Pero debes comprender por qué. La reina alzó la mano. Conozco la naturaleza de tu relación con él. Es tu familiar, tú eres su superior. Sin embargo, debes tener en cuenta los sentimientos de nuestros vasallos. Especialmente a raíz de aquel duelo en el campo de batalla. Hay una razón por la que cerramos esos terrenos. Para evitar incidentes como ese, para prevenir muertes prematuras en estos duelos infames. Y estas muertes pueden ser perjudiciales para la estabilidad de nuestro reino. Henrietta miró al cardenal Mazarino, que estaba de pie junto al trono de la reina. Para su consternación, el consejero real permaneció impasible y con el rostro impasible. Marianne suspiró. ¿Qué has desatado sobre nosotros, hija mía? Era una pregunta retórica y la princesa dejó pasar el momento en un doloroso silencio. Henrietta, ¿qué razón darás para apoyar a tu familiar? ¿Qué excusa puedes inventar para apaciguar a nuestro pueblo, que se pregunta por qué un hombre como el sexto mensajero está asumiendo ahora el honorable cargo de mensajero real? Yo, dudo que acepten lo que digo. ¿Qué quieres que diga entonces? Henrietta respiró hondo. Díganles que el conde Bazaine de Hainault es directamente responsable de mí. Sus acciones me representan y, por lo tanto, mantengo mi orden de no revocar las condiciones del duelo. Eso no devolverá la vida a un muerto. ¿Y qué hay de las funciones de aquel hombre fallecido? El conde Maud de Hainault se encargaba de nuestros mensajes a nuestros pares, a nuestros compañeros líderes. Era nuestro medio de comunicación con nuestros súbditos. Desde nuestros ciudadanos hasta nuestros subordinados directos, pasando por la alta nobleza, reyes y emperadores, incluso el papa. Y ahora ese papel se le está asignando a su sucesor, quien, hasta el momento, no se ha comportado en absoluto como un mensajero real. Él era mensajero, madre. ¿Acaso esperas que confíe en su palabra? La princesa apretó los puños. No. Pero te pido que confíes en mí, que confíes en él. La reina miró a su hija por un instante. Muy bien. Nos reuniremos con la corte real y les explicarás por qué se ha denegado su petición. Henrietta asintió con gravedad, aceptando el nuevo quebradero de cabeza que suponía cuidar de un hombre que se suponía que debía cuidar de ella. Si ésta estaba sentada en su cama en su habitación en la sala del personal. Hasta el momento, sin noticias del conde Bazaine de Hainault sobre su empleo, el director Osmond consideró oportuno que volviera a trabajar en sus turnos.
Al fin y al cabo, las condiciones de su traslado no contemplaban ninguna prohibición durante su período de gracia. Así que allí estaba, reunida con sus compañeras criadas al final de un largo día. La conversación era prácticamente la misma, aunque a veces volvía a girar en torno a la relativa incertidumbre del futuro de Siesta. Además, lo único que sabían del caballero Bazaine era que era un borracho empedernido con la boca de un marinero y el ingenio mordaz de un campesino. No precisamente el comportamiento de un conde, y mucho menos el del señor de la provincia de Henao. Claro que, a lo largo de los años, ha habido aristócratas como él, aunque sus nombres a menudo se mencionaban con desdén y sus legados se veían empañados por escribas ofendidos. En cuanto a cómo esos parias groseros, adulterados y frívolos consideraban a la gente común, ¿no era él mismo un plebeyo? ¿Un mensajero de algún señor feudal de poca monta? Preguntó Jasmine. Al parecer, incluso vagó por Germania. ¿Y de dónde sacaste eso? Replicó Amelie. Creía que era un caballero andante o algo así. Usa más mosquetes y espadas que varitas. Suena como un mercenario errante, si me preguntas, bromeó Nina. Pero aún así, tener la habilidad de salvar a su Alteza Real de un asesino, reflexionó Siesta. Las demás criadas la miraron con expresión impasible. Nadie sabe con certeza cómo derrotó al conde Mott, pero lo cierto es que el conde Bazaine es nuestro nuevo gobernador, continuó la criada de cabello oscuro. Y. Independientemente de si sabe hacer magia o no, estoy segura de que no parece el tipo de persona que, bueno, se parece mucho a su predecesor. Jasmine miró a Amelie, quien se volvió hacia Nina, que miraba hacia otro lado, frotándose el brazo. En realidad no lo sabemos con certeza. Siesta suspiró. Lo sé. Pero aún puedo tener esperanza. Espero que algo suceda con tu contrato y que puedas quedarte con nosotros. Puso los ojos en blanco. Gracias, Amelie. Siempre se agradece tu optimismo. Oh, Siesta. ¿Es sarcasmo lo que oigo? Oh, silencio ustedes tres. Es tarde y mañana tenemos trabajo que hacer. ¿El doble de trabajo, quieres decir? Se quejó Nina. Con la invocación que se acerca y un montón de estudiantes invocando a quien sabe qué deprimir. Uf, qué baba. Y los montones de estiércol. ¿Crees que un solo estudiante realmente invocaría algo? Siesta y los demás se volvieron hacia Jasmine. ¿Quién? La de las explosiones. Cero, creo que se llamaba. ¿Maan se lleva ayer? Amelie se tocó la barbilla pensativa. Quiero decir, técnicamente, no es incapaz de hacer magia. Por favor, dímelo, Amelie, bromeó Nina. Quiero decir, puede lanzar explosiones. Eso ya es algo. Algo es mejor que nada. Si de verdad no fuera maga, la habrían mandado a casa el año pasado. Una explosión no significa necesariamente que sea magia. Sí, lo es. Siesta negó con la cabeza mientras dos de sus compañeras criadas discutían de nuevo sobre sus escasos conocimientos de las artes arcanas. A ella le preocupaba más lo que le aguardaba cuando terminara su período de gracia. Pronto la llevarían al castillo de Hainault para servir bajo las órdenes del enigmático conde François Achille Bazaine. Tras unos minutos de fuertes discusiones, el chef Marteau golpeó con fuerza la puerta con los nudillos. Luego, con brusquedad, les recordó que debían irse a la cama, pues su parloteo lo mantenía despierto. Así que las criadas apagaron sus linternas y las antorchas de los candelabros antes de retirarse a descansar. Día 16. La corte real se reunió a las 9 de la mañana en el salón de sesiones del Palacio Real. Algunos eran representantes, debido a las intensas obligaciones de algunos señores de Tristán. Pero todos estaban allí para discutir algunos de los asuntos más acuciantes que aquejaban al reino de Tristán. El primero y principal era la petición de reevaluar el mérito nobiliario del conde François Achille Bazaine de Hainault. Y la facción dentro de la corte que se oponía vehementemente a él estaba dispuesta a defender su postura ante su Alteza Real y su Majestad. Presentaron una larga lista de sus abusos y estaban listos para condenar su nombre, hasta que apareció el propio conde. Y el hombre, al darse cuenta de que estaba siendo sometido a un juicio político, refutó de inmediato sus afirmaciones con la misma grosería sin filtros que, en primer lugar, provocó que Jules Mott se encaminara a una muerte prematura. Esta vez, nadie fue tan insensato como para desafiarlo a un duelo, ni a nada en absoluto. Además, llevaba consigo sus mosquetes malditos y su fea espada bastarda al salón de sesiones. Ese gesto, por sí solo, era una afrenta para casi todos en la corte.
Mostrar semejante desafío a la tradicional expresión de absoluta confianza en la realeza, llevando sus propias armas, varita, espada o mosquete, a los salones reales a menos que uno fuera miembro de la guardia del palacio. ¿Acaso tengo que recordarles, imbéciles? Replicó el conde Bazaine de Hainault, que técnicamente soy el guardaespaldas personal de su Alteza Real. ¿Acaso no debería despojarse al acusado de cualquier medio para causar daño a otros? Exclamó un furioso archiduque de Poitiers, señalando la larga lista de pistolas que llevaba enfundadas desde el pecho hasta las caderas. Eso no está escrito en ningún pergamino, ¿verdad? Créanme, lo comprobé. Pueden buscarlo ustedes mismos, pero dudo que tengan tiempo para rebuscar en los archivos. ¿No tienes nuestra confianza, caballero Bazaine?, gruñó el duque de Gramont. Sí, sí. Todos estamos tratando de comportarnos de manera parlamentaria en este asunto, pero francamente, van a tener que reconsiderar este juicio farsa. ¿Un juicio farsa?, preguntó el duque de la Valliere. El conde de Hainault le dedicó una sonrisa burlona. Ken, sé que eres más listo que esto. Todas las miradas se dirigieron al actual patriarca de la casa Valliere, quien, sentado junto a su esposa, comenzó a jugar con la punta de su bigote mientras intentaba parecer sumido en sus pensamientos. Su esposa, sin embargo, lo observaba con una mirada severa. Ustedes son más listos que esto, continuó el conde, señalando al resto de los presentes. Vine aquí para encontrarme con toda esta basura. Pues se les olvidó que me necesitan. Henrietta miró a su madre, que parecía muy incómoda con la escena. Luego, su mirada se dirigió a Mazarin y Agnès. Ambos expresaron su preocupación de que esta sesión estuviera dejando al descubierto las fisuras del sistema que había mantenido a Tristan intacto desde su fundación. Durante todo el tiempo, el familiar de la princesa prosiguió con su diatriba contra sus oponentes antes de culminar en un apasionado discurso sobre la mayor amenaza para la sociedad de Alquejin: la decadencia. No los elfos en Tierra Santa. No la rebelión en Albión. Ni el caos en la Galia, ni la beligerancia de la Confederación Germánica, ni las divisiones en la Iglesia en Romalia. Por eso todo está tan jodido. Declaró el mensajero 6, conde de Hainault. Por lo que sabemos, Brimir probablemente se esté revolcando en su tumba o llorando en el cielo por lo jodido que está el mundo. He leído suficientes textos sagrados como para saber que la sociedad que tenemos ahora no es la que el fundador mismo imaginó cuando forjó los cimientos de este continente. La corte real quedó atónita y en silencio, aunque muchos seguían mirando atónitos, avergonzados. Nadie quería admitir abiertamente que tenía razón. Pero Henrietta se dio cuenta de que todos apartaban la mirada al oír hablar de la decadencia de la aristocracia y de cuántos de los credos nobiliarios habían sido abandonados por generaciones de magos que habían perdido el interés en mantenerse fieles a las palabras de Brimir. No estoy señalando a nadie. Pero yo no soy el problema aquí. Solo intento aclarar las cosas, aunque no sea tan ético y sagrado como algunos de ustedes creen que debería ser. Conde de Henao, repitió Mazarin. El propósito de esta sesión es determinar su capacidad para desempeñar eficazmente sus funciones como conde de Henao. Y el propósito de mi presencia aquí es decirles a todos ustedes que estoy aquí. Que toda esta maldita farsa es una pérdida de tiempo valioso. ¿Intentas desviar nuestra atención de tus flagrantes delitos?, gruñó de Poitiers. Como si tuvieras las manos limpias, gruñó el mensajero. Se volvió hacia su Alteza Real. Señora Royale, usted escuchó mi caso. Usted escuchó el de ellos. Confío en que esté viendo el panorama completo. Reemplazarme, y mucho menos intentar administrar un señorío adicional además del suyo, supone un gasto para los ya escasos recursos de Tristan. Tenemos asuntos más urgentes que atender y prefiero dedicar tiempo, energía y dinero a resolverlos. ¿Y por qué razón deberíamos ignorar tu afrenta a los cimientos de nuestra sociedad?, ladró de Gramont. Henrietta miró a su familiar, suplicándole en silencio que arreglara el desastre que él la estaba obligando a solucionar. Y entonces vio su respuesta. Su astucia, su engaño, su carta maestra, como él solía decir. Con una sonrisa orgullosa, el mensajero 6 cruzó el pasillo hasta donde estaban sentadas la princesa y la reina. Sacó de su abrigo un pergamino enrollado y se lo entregó. Como ya les dije, amigos. Me necesitan. Henrietta desenrolló el pergamino. Un instante después, sus manos comenzaron a temblar. Por encima del hombro, pudo oír a su madre jadear de horror. El resto de la corte real contuvo la respiración mientras Mazarin leía lo escrito. Y quedaron horrorizados. Se formularon nuevas acusaciones.
El difunto conde Jules Maud de Hainault había colaborado secretamente con agentes nefastos en la Galia, así como con espías de la coalición de la Reconquista, de corte antimonárquico, en Albion. El mensajero presentó aún más pruebas, en forma de cartas escritas con la inconfundible letra de Maud. Cada palabra condenaba al conde fallecido. Los recursos de Tristain se estaban desviando a pequeñas casas mercantiles de Galia. Estas casas mercantiles, a su vez, enviaban libremente dichos recursos a la coalición de la Reconquista, contribuyendo así, en esencia, a la caída del reino de la isla flotante. Y esa fue solo una de las condenas. El conde de Hainault trajo pequeños tomos que registraban discrepancias entre el impuesto recaudado y la cantidad de dinero guardada en las arcas personales de Maud. A esto le siguieron los testimonios de jóvenes plebeyas que relataron entre lágrimas los horrores de servir bajo las órdenes de Jules Maud, con sus cuerpos maltratados y sus virtudes mancilladas. Al finalizar la sesión, la Cour Royale no tuvo más remedio que justificar los métodos poco convencionales, por no decir degenerados, de su miembro más odiado, el conde Bazaine de Hainault. De hecho, el archiduque Olivier de Poitiers retiró formalmente la petición contra el courier, evitando así a su majestad Henrietta de Tristain la carga de negarla, de enemistarse con sus vasallos, de perder un apoyo vital y de poner en peligro a la corona. Más tarde esa misma noche, la princesa encontró a su familiar recostado una vez más en el mismo sillón reclinable acolchado del mismo balcón, saboreando las constelaciones en el cielo, con una copa de licor fuerte en la mano y botellas de aún más licor alineadas sobre la mesa. ¿Quieres algo, Henny?, preguntó. Henrietta no respondió. En cambio, se puso delante de él, impidiéndole ver las estrellas. La mensajera la miró con una ceja arqueada. Entonces notó lo rígida que estaba su expresión y lo apretados que tenía los puños a los costados. Dejó la copa sobre la mesa mientras se incorporaba contra el terciopelo. Henny. Merci beaucoup, dijo entrecortadamente. Enderezó la espalda. Henny. Merci beaucoup, Sixieme. Se puso de pie. Henrietta. Ella lo rodeó con sus brazos y lloró. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci, el mensajero se suspiró. Luego sonrió y le devolvió el abrazo. De nada, Henny. Agnès, con los brazos cruzados, observaba desde lo alto de una de las torres norte del Palacio Real la escena que se desarrollaba abajo, en el balcón. Dado el estrés de los últimos días, saboreaba este momento por la tranquilidad de su protegida y por el alivio e impresión que le producía que se atrevería a decirlo mentora le hubiera brindado un merecido respiro a su Alteza Real, la única persona en su vida a la que consideraba una amiga íntima. Una verdadera amiga. Golpe, golpe. Crujido. El capitán mosquetero ni siquiera se dignó a saludar a la persona que subía por la escalera. Sí, el hombre. Sabía que te encontraría aquí, entonó Mazarin. Se acercó a la ventana y siguió su mirada hasta donde la princesa gemía en silencio apoyada en los hombros de su familiar. Oh, Madame Royale, supongo que tenemos otro asunto de gran importancia que tratar, preguntó Agnès. El conde Bazaine es o bien un sabueso muy hábil o un maestro del engaño. Ella levantó la barbilla ante eso. ¿Cómo es eso? Si bien reconozco su excelente discurso de esta mañana, y las pruebas que ha presentado hasta ahora son irrefutables, no puedo evitar pensar que no está diciendo toda la verdad sobre esta conspiración en la que nos encontramos ahora. La capitana mosquetera puso los ojos en blanco. Por supuesto que dudarías de él. Por buenas razones, gruñó el cardenal. Llevo el tiempo suficiente como mediador en los asuntos de la corte para saber que hay más en esta conspiración de la Reconquista que aún desconocemos. Ya es bastante grave que hayamos contribuido indirectamente a la destrucción de nuestros vecinos. Díganme entonces cuán profunda es la tumba que nos hemos cavado a nosotros mismos. Mazarin se tomó un largo momento de reflexión antes de responder. Tengo ganas de interrogar al caballero Michelney. Era la mano derecha de Mott y habría sido su intermediario con los galos. Agnès respiró hondo. Sabes que Sixieme lo sabrá. Como has dicho, es un sabueso experto. Dado que es un orador cautivador, con palabras cuidadosamente seleccionadas y pronunciadas con convicción, admito que es mucho más inteligente de lo que pensaba. Y, por supuesto, por su naturaleza, eso lo convierte en sospechoso, resopló el capitán de los mosqueteros. Tras dirigirle una breve mirada fulminante, el cardenal prosiguió. Y si mis sospechas se confirmaran, habríamos podido atajar otro problema de raíz. Durante varios años, el caballero Ney ha sido un soldado leal al condado de Henao y, por extensión, a la corona.
Me resulta sospechoso que el conde Bazaine no haya acusado a su propio comandante superior de traición, y mucho menos que lo haya acusado a él mismo por su servicio bajo las órdenes de Mott. Quizás le esté preparando una trampa. Eso parecía algo propio del mensajero, teniendo en cuenta lo que Agnès había deducido de sus métodos de guerra. Mazarin asintió. Quizás. Aún así, si el caballero Ney es realmente culpable de colaborar con la reconquista, podríamos enfrentarnos a otro escándalo. Y uno que podría condenar al conde Bazaine y arruinar todo lo que hemos salvado hasta ahora. La capitana mosquetera bajó la mirada hacia el balcón, donde Henrietta escuchaba con el rostro bañado en lágrimas una anécdota divertida que le contaba su familiar. Estoy segura de que Sixieme se ha preparado para esa posibilidad. Veo que su confianza en él ha crecido, observó el asesor. Agnès sintió que su rostro, antes impasible, se resquebrajaba. Después de lo que ha hecho, de lo que ha logrado con tan poco, si Henrietta confía en él, entonces yo también puedo confiar en él. Tenga cuidado con esa mentalidad, caballero de Milán. Usted es el guardaespaldas de mayor confianza de Su Alteza Real. Un familiar jamás traicionaría a su amante, ¿o sí? El cardenal Jules Mazarin no le respondió, sino que asintió brevemente antes de dejarla sola en la torre. Capítulo 3. Henrietta parpadeó repetidamente mientras intentaba comprender lo que acababa de escuchar. En la intimidad de su cámara real, acompañada de su leal sirviente y consejero de confianza, el mensajero 6 anunció su plan clandestino para afrontar las consecuencias de la traición de Mott. El heraldo de Su Alteza Real iba a rescatar la red de espionaje Galia que Jules Mott había estado utilizando para apoyar indirectamente a la coalición de la Reconquista en Albion. Para ello, el mensajero necesitaba que el intermediario de Mott, el caballero Michel Ney, estuviera vivo y coleando, y que volviera a enviar mensajes e informes a la facción Galia que había jurado lealtad a Lord Oliver Cromwell, líder de los rebeldes albianos. Al menos, eso fue lo que la princesa pudo entender de la información. ¿Es eso lo que insinúa, Sexta? El mensajero asintió. Tal como lo dijiste, Annie. Yo solo te conté tu estratagema, pero tienes que admitir que va a funcionar, ¿verdad? Mazarin finalmente recuperó la voz. Permítame, señor de Hainault. ¿No estaba usted bebiendo cuando ideó este plan? El conde Bazaine se encogió de hombros. Va, el equivalente a 1 o 2 botellas. Agnès exhaló ruidosamente mientras se pellizcaba el puente de la nariz. ¿Nunca te abstienes? Ah, la abstinencia y yo no nos llevamos nada bien. Angie Henrietta comenzó a frotarse las sienes inconscientemente. Sexto. El caballero Ney está siendo investigado discretamente en este momento. ¿De verdad espera que yo o Son Eminence suspendamos nuestra investigación sobre sus actos de traición, para que pueda seguir cometiendo aún más traición? Su familiar negó con la cabeza. No, lo has confundido todo, Annie. No quiero que detengas tu investigación. Prefiero que la termines cuanto antes, para confirmar que Ney trabaja para la Reconquista. No se puede permitir que un hombre inocente sea acusado de algo que no hizo, solo para que luego termine haciendo precisamente aquello de lo que fue acusado en primer lugar. Las otras 3 personas que estaban en la habitación lo miraron boquiabiertas. El mensajero 6 se encogió de hombros. De acuerdo, déjenme simplificar. Sé que Mott ha estado haciendo que Ney haga el trabajo sucio para esos rebeldes albianos. Ahora bien, si tenemos pruebas definitivas, digamos, alguna evidencia contundente o una confesión directa de su boca de que realmente hizo lo que le habían hecho. ¿Perdón, qué? Sexto, ¿puede repetirlo? Hable con claridad, señor de Hainault. Les hizo un gesto para que se callaran y continuó. Presten atención. Como les decía, condenaremos a Ney, pero no públicamente. Mantengan todo esto en secreto, o se olvidará antes de que lleguemos a la parte divertida. Henrietta, Agnès y Mazarin intercambiaron miradas de cansancio antes de resignarse colectivamente a leer el resto de la exposición, redactada con una extraña jerga, del Courier. Ahora bien, cumplí con mi deber e investigué los antecedentes de toda mi gente y, déjenme decirles, Ney tiene mucho que perder. Eso lo convierte en un blanco fácil. Y cuando digo blanco fácil, me refiero a que le ofrecemos un trato. Él conserva la cabeza y sigue haciendo recados para esos galos, pero esta vez, nos proporcionará información privilegiada sobre la Reconquista y los galos. Porque, ya saben, no podemos confiar en esa gente del oeste. La princesa volvió a mirar a las otras 2 personas en la habitación antes de dirigir la mirada a su familiar. ¿Pretendes que el caballero Michel Ney actúe como una especie de enlace de 2 caras, tanto para nuestros enemigos como para nuestros aliados?
El mensajero hizo un gesto imitando el disparo de una pistola de chispa en su dirección, con un guiño incluido. Bingo, Eni. Joder, siempre se te ocurren las mejores ideas. Henrietta resopló exasperada al ver que sus palabras volvían a usarse en su contra. En su lugar, Mazarin alzó la voz hacia su familiar. ¿Y qué hay de nuestros rescates menguantes, como usted dice, señor de Hainault? El conde soltó una risita. ¿De verdad crees que somos tan pobres? Las pruebas que usted presentó ante la Cour Royale, vamos, viejo Julio. Llevas más tiempo en este juego que yo. No me digas que no hueles la mentira a kilómetros de distancia. El cardenal lo miró fijamente. Eso parece. Mentiste ante la corte real. Más bien ofrecieron medias verdades. Ustedes proponen continuar una costosa operación que está acelerando el colapso de nuestros hermanos gobernantes brimíricos. El pueblo, la iglesia, los mismos credos que serían violados por esta farsa. Ante esto, la alegría en los ojos del conde Bazaine de Hainault se desvaneció, siendo reemplazada por un ceño fruncido que presagió un silencio absoluto durante los siguientes instantes. Julio. Para proteger a Tristain, tenemos que hacer sacrificios. A veces, no se trata solo de extinguir vidas en masa. A veces, tenemos que quemar nuestra conciencia, nuestra moral, nuestros códigos de conducta, para conseguir lo que necesitamos. Por el bien de todos, por supuesto. Hermes entrecerró los ojos. Sexto. Esto es una guerra fría, Angie. Tienes que ser aún más fría para combatirla, guerra. Repitió Henrietta nerviosamente. Eni, que no haya combates visibles no significa que no haya guerra. La Reconquista nos declaró la guerra cuando estafaron a nuestros nobles para exprimirnos hasta la última gota con nuestras propias políticas internas. Se sentó junto a ella en el sofá. No digo que les declaremos la guerra en el sentido convencional. Digo que les devolvamos el golpe de la misma manera que ellos nos han estado mordiendo el trasero. La princesa me dio lentamente su respuesta. ¿Qué tan segura está de que su plan no fracasará? Nos referimos a inmiscuirse en los asuntos de nuestros vecinos directos. La inestabilidad de Galia ha sido motivo de constante preocupación durante varios años. La lealtad de sus señores es notoriamente voluble y utilizan a sus propios espías. Siempre hay un riesgo. Los labios del mensajero se curvaron en una sonrisa malévola. Pero eso es lo que hace divertido liderar una nación, ¿no? Enfrentarse a dilemas como estos no es lo que se podría llamar divertido. Se rió entre dientes. Me gustaría verlo así. Además, yo seré quien haga la mayor parte del trabajo pesado. La capitana mosquetera contuvo la saliva. ¿Tú? ¿Una espía? Ya lo he hecho antes. Angie dio un golpecito a una de sus muchas pistolas enfundadas. El cardenal Mazarino exhaló ruidosamente, demasiado cansado para discutir. ¿Cuánta sangre vas a derramar por esto? Depende de quién se interponga en el camino. Sexto, dijo Henrietta. No sé si puedo permitir esto. Si esto sale a la luz, si se corre la voz, esto será un escándalo sin precedentes. Esto será, conozco los riesgos, Eni, respondió su familiar con solemnidad. Confía en mí. ¿Sí? Ladró. Confío en ti. Pero, esto, con lo que sugieres, no sé si puedo, le puso la mano en el hombro, con voz cálida. Tranquilo, Eni. Mira, solo digo que tenemos que actuar ahora que tenemos la oportunidad. Mott está muerto, pero nadie se ha dado cuenta de que su pequeño pervertido ha muerto y que su perrito faldero Ney podría estar en peligro. La princesa se encontró con la penetrante mirada verde de su familiar. Luego se dirigió a Ernest, quien parecía algo insegura. Al girarse hacia ella, vio al cardenal Mazarino frunciendo el ceño en señal de desacuerdo. Tras un buen rato, Henrietta se levantó del sofá. Sexto, quiero un resumen detallado de su plan en mi escritorio antes de que termine el día. Necesito revisarlo minuciosamente antes de aprobarlo. Ante esto, el mensajero se echó hacia atrás y estiró los brazos por encima de la cabeza con una sonrisa inquietante que se extendía por su barbilla. Por supuesto, Madame Royale. Oh, día 20 Louise François Leblanc de la Valliere, junto a sus compañeros, se encontraba en los terrenos abiertos de la Académie Royal Tristain des Arcanes para dar la bienvenida al nuevo magistrado del condado de Hainault. El profesorado ya estaba presente a lo largo del camino empedrado que cruzaba el césped bien cuidado del patio principal. A la cabeza, de pie en las escaleras del salón principal, esperaba el centenario director, el mago Antoine Laurent Osmond, ataviado con su emblemática túnica gris, con una mano sobre su larga barba canosa y la otra sobre su pesado bastón.
La menuda estudiante de segundo año, de cabello rosa, se comportaba con la mayor compostura posible bajo el intenso sol de la tarde, agradecida de no estar sudando profusamente por el calor. Hizo todo lo posible por no mirar demasiado a su alrededor para no recordar a sus compañeros más exitosos. Hoy pareces bastante nervioso, Zero, bromeó uno de ellos. Louise apretó los dientes mientras gruñía su respuesta. Cállate, Zerbst. Solo estoy expresando mis observaciones, dijo con voz melosa la voluptuosa, morena y pelirroja Kirche Frederica von Anhalt-Zerbst, de origen alemán. Aunque me pregunto por qué nos han reunido aquí si no contamos con la presencia de ningún miembro de la realeza. ¿Acaso no tienes el más mínimo respeto por quienes están por encima de nosotros? Uf, da igual. Como si tú respetaras a tus propios nobles aliados. La chica más alta y voluptuosa se tomó el comentario con calma, sonriendo al ver la incomodidad reflejada en el rostro de su compañera. Estaba a punto de hablar cuando sintió algo que la pinchaba en el costado. Louise se permitió girar ligeramente la cabeza para ver a la lacónica Galia Tabitha d'Orleans guardando su libro mientras le daba un codazo a Kirche con la punta de su bastón. «Compórtate», dijo. «Él está aquí». Efectivamente, la comitiva del conde se acercaba. El repiqueteo de los cascos resonó en el patio y las cabezas comenzaron a volverse hacia los escoltas a caballo que precedían al ornamentado carruaje que transportaba al gobernador provincial. La maga de cabello rosa contuvo la respiración, pues su curiosidad finalmente alcanzaba su punto máximo. Y no era la única. Estudiantes de primer, segundo y último año, todos desconocían la identidad del conde François Achille Bazaine de Hainault, esperaba que no fuera un hombre con el que se avergonzara de compartir apellido. Curiosamente, la mayoría del personal de la academia lo ignoraba casi por completo. De todos los presentes, parecía que solo el director Osmond y el profesor Jean-Baptiste Colbert conocían bien a su invitado, saludándolo como si fueran viejos amigos. «Así que esta es la escuela, ¿eh?», exclamó en voz alta el conde Bazaine de Hainault, con los brazos anchos apoyados en las caderas mientras contemplaba la academia. El hombre alto y barbudo vestía ropas elegantes que, comparadas con las de su difunto predecesor, eran más modestas y propias de un plebeyo adinerado. Un sombrero sencillo, un largo abrigo seco y griega. ¿Llevaba una coraza debajo de todo eso? Su atuendo cuestionable, sin embargo, quedó eclipsado por el hecho de que, al volverse para observar al grupo de estudiantes y personal, exhibió 4 relucientes pistolas de acero, una sobre su pecho y otra sujeta a sus caderas. Louise, como muchos de sus compañeros, lo escudriñó en silencio buscando una varita escondida en algún lugar, pero solo pudo distinguir una espada corta envainada a su costado y 2 cinturones con frascos de latón. Quizás guardaba su varita como una especie de reserva. Que un noble exhibiera tan abiertamente herramientas de plebeyo no era algo inaudito, pero presenciar tal exhibición resultaba bastante desconcertante. Desde luego, no decepcionante, ya que se trataba del hombre que había matado a un mago de agua de clase triángulo en un duelo oficial en el Palacio Real. Desde luego, no degradante, pues al menos se mantuvo a la altura de su posición. «Y estos de aquí son la nueva generación de magos, veo», observó en voz alta, con sus pesados ojos verdes fijos en el cuerpo estudiantil. «En efecto», declaró con orgullo el director. «Provienen de todo el continente. Un verdadero testimonio del prestigio de la principal institución de magia y estudios arcanos del reino y de toda Alqueginia». Por alguna razón, el conde Bazaine parecía menos impresionado de lo que debería. «Ajá. Y este lugar está bajo mi jurisdicción. Podemos hablar de los aspectos legales de su gestión de la escuela en mi despacho». El magistrado estaba a punto de seguir al viejo mago al interior de la academia cuando, tras observar una vez más a todos los estudiantes, su mirada se posó de nuevo en Louise. De hecho, su expresión serena se transformó en una de curiosidad al entrecerrar los ojos al observarla. Esto no pasó desapercibido para nadie. Y todos volvieron la mirada hacia ella. Louise no se dejaba intimidar por tantas miradas. Se había acostumbrado a ello durante el último año, dada su detestable reputación y sus aún más detestables hechizos. En su mente, repetía una y otra vez el mantra que su madre le había inculcado desde niña: la regla de acero. Y la regla de acero no permitía que la hija menor de la casa Baviere cediera ante el escrutinio de quienes la rodeaban, ni siquiera si se trataba de miembros de la alta nobleza que ocupaban la diestra de la realeza. Sin darse cuenta, se encontró mirando fijamente el rostro curtido, barbudo e intimidantemente serio del conde Bazaine de Hainault. Y. Querido fundador, ¿era ese el olor a cerveza? ¿Estaba borracho este hombre?
¿Estaba realmente ebrio a estas horas del día? Pelo rosa, murmuró. Louise quiso replicar, pero no encontró las palabras. En cambio, dejó que la brisa le alborotara la melena, del color que había heredado de su madre. Además, podía oler su horrible aliento. Por supuesto, los rumores sobre la afición de este hombre a la bebida eran, lamentablemente, ciertos. ¿Cómo te llamas, chico? Ella respiró por la boca. Mi nombre es Louise François Leblanc de la Valliere, señor de Hainault. La miró de nuevo con los ojos entrecerrados. Louise, Valliere. Ella asintió. Sí, señor. Vaya. ¿Así que eres la hijita de Ken Como? Louise guardó silencio y optó por mirarlo con curiosidad. ¿Tu padre es, el duque Centurión de la Valliere? Vaya. Es raro que le pregunten por su padre. Normalmente, la fama de su madre bastaría para dar por terminadas las formalidades, pero resultaba bastante refrescante sentir de vez en cuando la influencia del patriarca de la familia. Sí, señor. Es mi padre. El ceño fruncido del conde Bazaine se transformó en una leve sonrisa. ¡Vaya sorpresa! Jamás pensé que te vería en persona. Esta vez, Louise no fue la única que abrió mucho los ojos. Perdón, señor. Tu padre siempre está hablando sin parar de sus preciosas hijas. Ya era hora de que conociera a una de ellas en persona. Supongo que entiendo por qué está tan ansioso porque conozca a la familia, pero creo que él no tiene nada que ver con la casualidad. Dejando de lado los extraños y confusos juegos de palabras, Louise se jactaba de la alta estima que este hombre parecía tenerla, y sin siquiera tener que causar una buena primera impresión. Sin embargo, su orgullo se marchitó cuando empezó a preguntarse si él estaba al tanto de sus explosiones. O de su maldito apodo, o de su tendencia a fracasar en la magia. O tal vez no estaba bien informado. Una parte de ella le suplicaba a Brimir que, si este hombre era consciente de sus fracasos, aún la aceptara, aunque fuera por su relación con sus padres. Los susurros de los demás estudiantes ya empezaban a llegar a sus oídos, y ella hizo todo lo posible por recuperar la compostura. Ese orgullo se desvaneció una vez más cuando notó que el hombre se alejaba para mirar a otro de sus compañeros. No pareces de aquí, comentó el conde Bazaine. No, señor de Hainault, respondió Kirche con una reverencia. Soy de Germania. Mi nombre es, Louise tuvo que pellizcarse para no gritar de frustración al ver que, una vez más, su archienemiga, más atractiva, mejor dotada y más seductora, la eclipsaba. Si ésta finalmente vio a quien se suponía que sería su empleador. De pie junto a sus compañeras sirvientas en el salón principal de la academia, se presentaron ante él como parte de su recorrido por las instalaciones. El conde Bazaine de Hainault era un gigante tan imponente como el chef Marteau, con su espesa barba, sus brazos robustos y la expresión cansada de un hombre que parecía conocer bien el trabajo manual, y que había visto más de lo necesario. Sin embargo, a diferencia de la elegancia y el porte de la aristocracia, el nuevo gobernador optó por llevar abiertamente varios mosquetes y una espada corta. Quizás el rumor de que era un plebeyo incapaz de usar magia era cierto, o quizás simplemente escondía su varita en algún lugar y prefería usar la magia solo como último recurso. Ah, mierda, los ojos se abrieron de par en par ante la blasfemia proferida tan descaradamente por el mensajero real. El director Osmond y el profesor Colbert, curiosamente, las únicas dos personas en toda la escuela que conocían personalmente al invitado, se volvieron para observar al conde, que parecía estar reprendiéndose a sí mismo. ¿Sucede algo?, preguntó el director. Acabo de recordarlo. El conde comenzó a observar a las criadas, lo que provocó que la mitad de ellas se enderezaran demasiado. ¿Cuál de ustedes se llama, mierda, cómo se llamaba? Maldita sea. Sé que se supone que debo reapropiarme de una de ustedes. La mayoría del personal aún estaba conmocionado por la flagrante expresión de lenguaje tan vulgar que el profesor Colbert tuvo que responder por ellos. Tiene usted razón, señor de Hainault. Se suponía que una de nuestras sirvientas iba a ser relegada a la casa de su predecesor. Su contrato se había firmado el día antes de que usted, se batiera en duelo con él en la capital. De acuerdo. Entonces, ¿cuál de ellas es ella? El momento transcurrió en un silencio tenso. Pero si ésta, reprimiendo su miedo y armándose de valor, dio un paso al frente con la cabeza en alto. Soy yo, señor de Hainault. Permítame presentarme. Me llamo Siesta. Siesta. De acuerdo. El conde asintió, casi ignorando por completo su reverencia para reprenderse mentalmente. Te tendré presente. Sigue olvidándote de tus papeles.
Sigue haciendo lo que estás haciendo aquí y me encargaré de tu contrato en cuanto lo encuentre. Incluso el director Osmond tuvo que arquear una ceja ante eso, mientras el profesor Colbert balbuceaba su siguiente pregunta. ¿Perdiste su contrato? El conde se encogió de hombros. Ya lo encontraré. Tengo asuntos más importantes que atender. Además, tengo demasiadas criadas en la mansión. Si esta casi irradiaba esperanza. Quizás había una buena posibilidad de conservar su trabajo en la academia. Claro que eso significaba encontrar su contrato, que, al parecer, se había extraviado. Sin un contrato físico, su continuidad laboral pendía de un hilo. El profesor Colbert, siendo uno de los pocos nobles que realmente simpatizaban con la plebe, intercedió por ella. Oh. Bueno, en ese caso, tal vez podamos llegar a un acuerdo respecto a sus servicios. El magistrado, distraído, le hizo un gesto para que se callara. Bueno, siempre puedo encontrarle algo que hacer. De todas formas, habrá mucho trabajo pesado las próximas semanas. Las criadas se desanimaron sutilmente. Y si ésta volvió a su sitio, con las esperanzas desvanecidas y la cabeza agacha. En fin. Al menos, aún había una posibilidad de que la salvaran. Hasta el momento, no se había mencionado ninguna de las inclinaciones más depravadas a las que algunos miembros de la nobleza eran más propensos. Quizás servir al conde Bazaine no sería tan malo. La reunión se vio interrumpida por una explosión. La secretaria de la academia, Marie Justine Longueville, se había acostumbrado a ellos tras el primer mes y, a estas alturas, ya no les prestaba atención. Al fin y al cabo, estaba ocupada presenciando, y escuchando atentamente, la conversación entre el director Osmond, el profesor Colbert y el conde de Hainault. Si bien ya conocía bien a las otras dos personas presentes, la tercera era un enigma. No había oído hablar de ninguna Françoise Achille Bazaine, ni recordaba a ningún caballero andante sembrando el caos en Germania ni en ningún otro lugar de Alqueginia. Claro que eso debió ocurrir antes de su época, antes de que empezara a involucrarse en las intrigas clandestinas del mundo conocido. Aún así, tras el infame duelo con Jules Mott y las diversas rarezas y la inusual cercanía con la princesa Henrietta de Tristane, quedó claro que el caballero Bazaine ocultaba mucho más de lo que se sabía hasta entonces. Y hoy descubrió que sus reflejos superaban incluso a los de un mago de batalla entrenado. El hombre se puso de pie de repente, con sus penetrantes ojos verdes brillando con la agudeza de una espada, su mano pesada sobre el pomo de una de sus muchas pistolas, mientras caminaba hacia la ventana detrás del director de la academia, con la atención centrada únicamente en el origen de la explosión. Una bocanada de humo salió de una de las aulas de la torre de fuego de la academia. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo?, preguntó el magistrado. Ante esto, Osmond dejó escapar un largo suspiro antes de indicarle a su invitado que se sentara. Una de nuestras alumnas tiene un caso desafortunado con respecto a su aplicación práctica de la magia. El conde parecía poco convencido y permaneció de pie, apoyado en el alféizar de la ventana, desde donde continuó observando el alboroto. Explíquese. Estudiante de segundo año. Mademoiselle Louise de la Valliere. Sus hechizos provocan explosiones. La mención del nombre de Louise pareció sacudir al heraldo de su Alteza Real, devolviéndole cierta normalidad. Porque, aparte de la mirada de sorpresa y el hecho de que le pidiera al mago centenario que repitiera lo que había dicho, el conde de Hainault se recostó en el sillón acolchado, sumido en sus pensamientos. Entonces, ¿me estás diciendo, dijo lentamente, que la hijita de Ken provoca explosiones? ¿Conocido? Duque de la Valliere. Interesante, señaló Longueville. Entonces este hombre también conoció personalmente al duque centurión de la Valliere. Ah, sí, respondió el director. Su hija, en efecto, solo es capaz de provocar explosiones. Da igual el hechizo, simple o sofisticado. El resultado siempre es espectacular. Como en esas explosiones estruendosas, de cráter humeante, de fuego, azufre y humo. ¿Verdad? Los otros tres intercambiaron miradas antes de que el director asintiera. Sí. Aunque no de la forma que usted ha descrito, pero en la misma línea. Destrucción de la propiedad escolar, daños físicos a quienes se encuentren dentro de su radio de acción. El conde arqueó una ceja. ¿En serio? Pueden estar tranquilos. Esto es algo común. A juzgar por la intensidad de lo que hemos oído, podemos afirmar que no ha habido daños graves a... ¿Una explosión que no daña a nadie?
O sea, daño sigue siendo daño, sea grave o no. Por suerte, la magia de Maam-se Chevalier está bastante controlada, y las únicas lesiones más graves han sido la incapacitación temporal de algunos de nuestros profesores de Fine Grave. Otzi, dejando a un lado el incómodo apodo, Osmond continuó enumerando algunos de los incidentes más notables relacionados con Louise y sus explosiones, algunos de los cuales Longueville tuvo que controlar personalmente. A lo largo de la conversación, notó lo inquietantemente impresionado que parecía el magistrado. Colbert no ocultó su incomodidad ante la sonrisa que asomaba en los labios del conde y, ciertamente, tampoco lo hizo la secretaria de la academia. Al final, Osmond tuvo que preguntarle a su invitado: ¿qué opinas de esto? Parece que te lo estás tomando demasiado bien. Bueno, es que no entiendo cómo todas esas explosiones pueden considerarse fracasos. Una explosión conmocionante resultante de un intento de conjurar una simple bola de fuego no es técnicamente un éxito, señor, replicó el profesor Calvo. Técnicamente, no lanzó una bola de fuego. Pero sí lanzó algo que me parece más útil y mucho más potente. Ante esto, el rostro envejecido del director se endureció, adoptando una expresión de escrutinio implacable, una imagen inusual que Longueville tuvo que admitir que la hacía recelosa del verdadero alcance del poder mágico del centenario mago. Sus insinuaciones me resultan desconcertantes, señor de Hainault. El conde Bazaine se rió. No soy de los que se quedan sentados firmando papeles, Otzi. Tendrás que perdonar a este viejo lobo de guerra por sus sentimientos. Sobre todo cuando sabe reconocer a un posible soldado. El profesor Colbert gruñó. No puede estar sugiriendo en serio que la señora Valliere sea, vamos, Calvo. Ladró el magistrado. Sabes tan bien como yo lo letal que puede ser algo así en el campo de batalla. 10, 20, 30 hombres de armas apiñados en una sola formación. Agitas tu bastón y el suelo bajo ellos retumba. Ninguna otra horda enemiga puede avanzar hacia tu posición. Osmond apoyaba las manos firmemente sobre el escritorio mientras miraba al conde con severidad. Maam-se Chevalier está aquí para estudiar las aplicaciones beneficiosas de la magia y perfeccionar sus artes arcanas. Si bien reconozco que sus esfuerzos en este último aspecto necesitan urgentemente mejorar, no toleraré ningún intento de abusar de sus habilidades. Mira, amigo, dijo el conde, inclinándose con una mirada igualmente fulminante. No seré el único que se dé cuenta de lo útil que es esa chica en una pelea. Si bien puedes intimidarme y amenazarme, no creo que tengas el mismo éxito con otros que están decididos a conseguir lo que quieren. Tengo plena autoridad de la corona para hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger a mis alumnos, señor de Hainault. Eso es muy admirable de tu parte, Otzi. Pero todos sabemos que las explosiones no son meras casualidades. Todos tenemos la suficiente experiencia como para saber que un buen estruendo puede cambiar radicalmente el curso de la historia. El momento transcurrió en un tenso silencio, con ambos hombres presionándose mutuamente. Colbert compartía la opinión de su superior, mientras que Longueville se sentía atrapada en medio de una tormenta. Sin embargo, logró sobrellevar la situación hasta que el conde se recostó de nuevo sobre el terciopelo de su silla. En el fondo, comenzaba a comprender el argumento del conde, aunque dudaba de la utilidad que una chica como Louise pudiera tener en una batalla real, y mucho menos en un duelo. Choca. Sirve. Sorbe. El conde Bazaine saboreaba su copa de vino con una leve sonrisa. Luego miró a sus anfitriones. Corríjanme si me equivoco, pero creo que esa, familiar ceremonia de invocación se acerca, ¿verdad? Por supuesto, respondió Osmond con neutralidad, sin vacilar en su mirada. La invocación familiar santificada vence a finales de la próxima semana. Sí, sí. Siempre es una grata sorpresa ver lo que surge del éter, ¿sabes? Colbert se aclaró la garganta. Es imposible predecir la variedad de respuestas que recibiría el llamado del estudiante. Familiares, se burló el mensajero real mientras removía su bebida, una variedad especial que el personal guardaba escondida en los armarios. Imagínate lo útil que sería un animal si tuviera el cerebro de un humano, ¿eh? El director respondió lentamente. Sí. Me lo imagino. Mientras tanto, la humilde secretaria de la academia permanecía impasible y dócil. Sin embargo, tras sus gafas, su mente bullía de actividad. El conde de Hainault demostraba ser sumamente inteligente y de una sensatez mordaz. Consideraba los asuntos desde una perspectiva más pragmática, prefiriendo depender menos de la magia, o un uso más práctico de la misma. Sin embargo, había algo que la intrigaba, había mucho más que se le escapaba y estaba completamente segura de ello. Percibió la sutil rigidez en Osmond y Colbert al mencionar a los familiares.
Y algunos de sus contactos habían comentado el rumor de que la princesa Henrietta había participado en la invocación antes de lo habitual. Lo habría descartado de no ser porque el conde Bazaine de Hainault emergió repentinamente como una figura prominente en la corte real casi al mismo tiempo que la princesa participaba en el ritual de invocación. A menos que el familiar de la princesa se mantuviera oculto en el bestiario real o tal vez la bestia no fuera apta para ser revelada públicamente o... podría ser que... no. Eso era ridículo. Una auténtica blasfemia si se tomaba en serio semejante teoría. Muy peligroso. Muy perjudicial para la corona tristainiana. Y, como agente clandestina de la coalición de la Reconquista, Marie-Justine Longueville iba a descubrir la verdad sobre estos asuntos que podrían sacudir este reino. Louise regresaba a su dormitorio después de un largo baño en las termas de la academia. Otro día, otra explosión. Y tal vez otra humillación grave. Después de todo, el conde de Hainault estaba presente en el recinto escolar y sin duda habría oído, o sentido, su maldito fracaso. Así que, tras soportar las implacables y venenosas burlas de sus compañeros, se retiró a los baños después de cenar para alejarse de todo. Al menos los demás en los baños le daban espacio, fingiendo que la piscina en la que se sumergía nunca había existido. No es que quisieran socializar con ella. Sus compañeros de segundo año la evitaban por costumbre. La mayoría de los de primer año se habían alejado por su reputación, mientras que los de último año se habían retirado temprano. Como si necesitara su compañía. Le gustaba la soledad, y el aislamiento, y la ausencia de alguien con quien tener una conversación informal. A pesar de estar sola, Louise se sintió afortunada de que una de las doncellas estuviera disponible para ayudarla a llevar sus pertenencias de regreso a sus aposentos. No es que necesitara compañía para volver a su habitación, aunque no les correspondiera conversar con una noble. Así pues, los dos deambulaban en silencio por los pasillos unas horas después del anochecer cuando se toparon con nada menos que el conde Bazaine de Hainault, curiosamente, sin guardias ni acompañantes. Más extraño aún que siguiera allí. Y aún más extraño, en cuanto los vio, cambió de dirección y se dirigió directamente hacia ellos, mientras la luz de las velas brillaba en las empuñaduras de las pistolas de acero que llevaba enfundadas. Louise oyó a la criada que estaba a su lado ahogar un chillido mientras hacían una profunda reverencia ante el gobernador provincial. «Buenas noches, señor de Hainault», dijeron las dos chicas haciendo una reverencia. «Chevaliere», comenzó el hombre bruscamente, con el aliento rancio por la cantidad de licor que debía haber bebido. «¿Cómo van sus clases hoy?» La maga de cabello rosa parpadeó ampliamente. Qué manera tan extraña de iniciar una conversación. Ciertamente no era una visita inoportuna, pero ¿de verdad tenía que ser tan borracho? «Mis clases van bastante bien, señor. Gracias por preguntar». Él asintió. «Eso está bien, eso está bien. Nada como una buena explosión para darle un toque especial, ¿eh?» Louise se quedó paralizada. El fundador de arriba lo sabe. ¿Qué pensaría de ella ahora? Su relación con su padre, y por extensión con su familia, su posición en la Cour Royale, su supuesta relación personal con la mismísima Su Alteza Real, un hombre tan influyente, de quien esperaba que fuera su protector contra sus compañeros, bien podría abandonarla. Tenía que decir algo, pero solo pudo balbucear una respuesta ininteligible. A lo que el hombre respondió riendo. «No siempre es algo malo, chico. Solo hay que afinarlos, ¿sabes? Ya casi lo consigues». La chica miraba al conde con una expresión de total asombro. ¿Acaso la estaba halagando? ¿La estaba animando a continuar con sus fracasos? ¿O tal vez solo estaba diciendo tonterías de borracho, apestando a licores exquisitos? Oye, no importa lo que digan tus amigos, todavía tienes algo especial dentro de ti. Algo grande que te hará grande. Después de todo, las explosiones no significan que no puedas hacer magia. De lo contrario, estarías tirado en el suelo, a merced de los lobos. Louis se tragó saliva. Esa era una forma, grosera, de decirlo. Y si alguna vez eso sucede, se arrodilló a su altura y le dedicó una sonrisa. Siempre serás bienvenida en mi finca. Y la señorita Valliere casi sintió que se le marchitaba el ánimo. ¿Bienvenida a su finca? ¿Qué quería decir con eso? Se refería a... Oh, querido fundador. ¿Y qué hay de su compromiso con el vizconde Guardes? ¿Tuvo algo que ver su padre en esto? ¿Qué fue? Tristain necesita unos buenos soldados, dijo. Ella parpadeó. ¿Ese soldados? Se puso de pie y miró a la criada. Tú. Eres siesta, ¿verdad? La criada en cuestión se enderezó e hizo una profunda reverencia.
Sí, señor. Sí. Déjame que te contacte para hablar sobre tu contrato. A ver si hay algo que pueda hacer por ahí. Necesitamos ayuda extra con el negocio, eso es todo. Dicho esto, el conde les dio una palmada en el hombro a ambos antes de marcharse. Tanto el estudiante como el sirviente lo vieron desaparecer hacia el exterior, donde lo esperaba su carruaje. Sus pasos eran pesados, pero su andar parecía casi imperturbable a pesar de la gran cantidad de bebida que debía haber consumido. Ambos permanecieron inmóviles, asimilando lo que acababan de presenciar, antes de mirarse lentamente. Criada, comenzó Louise lentamente. ¿Qué quiso decir con contrato? La mujer de cabello negro hizo una reverencia tímidamente. Él se suponía que iba a ser mi nuevo empleador, señora. Ah, ¿sí? ¿Y aún así sigues trabajando aquí? Mi contrato fue adquirido por el predecesor del señor de Ainaul. La estudiante de segundo año suavizó su mirada. Todos conocían al difunto Jules Mott y sus repugnantes inclinaciones. Y aunque su muerte era lamentable, nadie derramaba lágrimas. De hecho, algunos incluso agradecían que hubiera muerto de forma tan gloriosa en un duelo sancionado por la realeza y toda la corte real. Y Louise pronto se dio cuenta de que, de alguna manera, las dos chicas se habían ganado el favor del asesino de Mott. Que aquello fuera bueno o malo era discutible. Y esos pensamientos sobre él dificultaron que la señorita Valiere, o incluso la criada, como descubrió más tarde, pudiera conciliar el sueño esa noche. ¿Agnes? Preguntó Henrietta, mirando distraídamente el cielo estrellado. ¿Cómo va el entrenamiento de Sixieme? La capitana de los mosqueteros tardó un instante en formular su respuesta. Sin duda, nos ha curtido. Ha agudizado nuestra puntería, mejorado nuestra resistencia y fomentado el compañerismo. Definitivamente, somos mejores que antes. La princesa asintió. Sí, sí. Por supuesto. Ha sido muy efectivo. Al cabo de un rato, Agnes se permitió romper su fachada mientras se sentaba junto a su protegida en el banco del invernadero real, cuyas paredes de cristal reflejaban sus rostros en las constelaciones. Señora Royale, ¿se encuentra bien? Sabes que no, se quejó Henrietta con amargura. Con el cardenal Mazarino ocupado en su despacho como de costumbre y su majestad retirándose temprano, no había nadie más presente para presenciar cómo la princesa rompía el decoro real. ¿Qué puedo hacer para ayudar a aliviar su carga? No tienes que hacer nada, insistió la princesa. Es solo que, son los métodos de Sixieme, sus planes para la reconquista, sus maquinaciones con la Cour Royale, sus objetivos para hacer todo esto, me inquieta. Me inquieta tanto que pierdo el sueño. Normalmente, su sirviente desahogaría su ira contenida contra quien quiera que le causara tantos problemas a su señor. Sin embargo, se trataba del mensajero 6. Aquel hombre era de otra calaña. Algunos lo describirían como inculto, bárbaro, bestial. Agnes estaría de acuerdo en silencio con sus subordinados en que, a pesar del respeto y la renuente admiración que sentían por él, el mensajero era un monstruo. Un monstruo inteligente, ágil y sin Dios. Y ella confiaba en él tanto como en la princesa. Porque la princesa confiaba aún más en él. Porque era su familiar, pero ¿podría un familiar traicionar a su amo? ¿Sabías que provenía de un lugar que había sido reducido a cenizas y sepultado bajo la arena durante 200 años? Comenzó Henrietta con tristeza. Sus antepasados forjaron armas que podían arrasar naciones enteras. Y las usaron sin reparo alguno en una gran guerra. El resultado fue un páramo donde el aire, el agua y las plantas quedaron envenenados durante siglos. El capitán de los mosqueteros conocía lo suficientemente bien a su protegida como para dejarla divagar. Pero al oír cosas tan increíbles, seguramente, tal lugar no podía existir, ¿verdad? Lloré hasta quedarme dormida cuando lo escuché por primera vez, continuó la princesa. ¿Cómo los seres humanos podemos ser tan malvados, tan perversos, tan despiadados como para estar dispuestos a exterminarnos unos a otros por cualquier cosa? En realidad, Madame Royale, seguramente Sixieme está exagerando. Henrietta la observó un instante, sus ojos enrojecidos completando su triste sonrisa. Sus cicatrices, su voz cuando habla, sus ojos que miran más allá de mí hacia el abismo. Él no es hombre para mentir sobre esas cosas. Señora Ro, Agnes suspiró y le apretó la mano. Henrietta, por favor, estás cansada. Deberías descansar. Anoche tuve una pesadilla. Soñé que estaba en un desierto. Tenía sed, hambre y estaba enfermo. Miré hacia abajo y vi mis propias manos, pudriéndose. La carne se desprendía, los músculos y los huesos se cocinaban bajo el sol.
Y a mi alrededor, ruinas de ciudades cuyas torres estaban hechas de acero, piedra y cristales rotos, Henrietta, Agnes, sus runas familiares, graznó la princesa. Creo que me están afectando. Porque vi lo que él vio, en mis sueños, veo lo que hace, a quién ve, qué come, a dónde va, es un lugar horrible. Tener que nacer allí, vivir una vida así, simplemente no puedo. La capitana mosquetera tomó a su Alteza Real en brazos para que pudiera llorar en silencio. Si lo que Henrietta decía sobre el mensajero era cierto, entonces sentía por él el mayor respeto, al mismo tiempo que le temía discretamente. «Oh, día 21 ¿otra orden?», preguntó la duquesa Karin Desiree de la Valliere. Su esposo, el duque Centurión de la Valliere, se apartó de su escritorio en su estudio con un suspiro cansado. La carta de su colega, el conde François Achille Bazaine de Hainault, era, sencillamente, bastante irritante. La habría quemado si el mensaje, incómodamente lascivo, no hubiera terminado con una seria petición de más vino. Concretamente, el nuevo mensajero real solicitaba 16 barriles de aguardiente refinado, procedente de los viñedos que se extendían por las fértiles praderas del ducado de Valliere. Sí. El pago por todo esto ya está en camino. Karin arqueó una ceja. Nunca imaginé que el señor de Poitiers estuviera tan metido en la bebida. Centurión se rió. No, no lo es, Machr. Más bien, esto es de nuestro nuevo cliente. Oh. Tiene preferencia por nuestras variedades más intensas, en particular por los sabores a miel, remolacha y enebro. ¿Y quién es este nuevo cliente potencial? Por un instante, el duque hizo una pausa. Reflexionó sobre las siguientes palabras que iba a pronunciar, teniendo en cuenta con quién estaba casado. Pero el día había sido largo y acababa de llegar de Tristania tras otra agotadora sesión con la corte real sobre espías galos en Tristan. Además, las cosas se habían complicado un poco más con las recientes maquinaciones del heraldo de su Alteza Real. O, en palabras de sus colegas más descontentos, la preciosa y pomposa mascota de la princesa. Centurión soltó una risita para sí mismo. Nuestro nuevo amigo de la familia. Ante esto, Karin le dirigió una mirada escrutadora. ¿Es así? Querida, ¿recuerdas una sesión en particular del Tribunal Real no hace mucho tiempo en la que participó cierto personaje respetable? ¿Te refieres al comte Bazaine de Hainault? El duque esbozó una leve sonrisa al ver el ceño fruncido en los labios de su esposa. El señor de Hainault desea sustituir la predilección de su predecesor por las mujeres con vino. Mucho vino. La duquesa se volvió hacia la ventana pensativa. Ya veo. Centurión siguió su mirada a través de las extensas praderas que se extendían más allá de las onduladas colinas de la finca familiar. ¿Te preocupa algo? Karin se tocó la barbilla un momento. ¿Esta solicitud llegó hoy? Apenas unas horas antes de llegar de la capital, sí. Pues resulta que nuestros vecinos de Germania han estado enviando recientemente caravanas de suministros a uno de nuestros congéneres. Ante esto, se ajustó el monóculo. ¿Ah, sí? Su esposa asintió. Sí. Salitre, brea y azufre de nuestros amigos de la casa Anhalt-Zerbst. Acero, hierro, madera y piedra de nuestros congéneres bajo la corona. Albañiles, artesanos, herreros y obreros de todo el reino. Todos se dirigen a un mismo lugar. Alguien está construyendo una ciudad. En Henao. No se ha impulsado el desarrollo urbano en ninguna de las comunidades, y mucho menos se ha intentado restaurar algunos de los antiguos fuertes romaníes que salpican nuestro territorio. Ni siquiera Mons busca construir más viviendas. Y dudo que la academia necesite tales suministros a menos que esté considerando ampliar significativamente sus instalaciones. El duque se acarició la barba, oyendo una persistente sospecha que no se atrevía a considerar. ¿Quizás el director Osmond está inaugurando un nuevo programa de estudios? ¿O acaso uno de sus ingeniosos profesores estaba experimentando de nuevo? ¿Con tantos suministros y personal contratado? Ya has visto lo inconformista que es el viejo Osmond. Por no hablar de algunos de sus empleados, incluido el profesor Colbert. La duquesa se volvió hacia él con la mirada fija como la de un halcón. O tal vez, todos estos envíos nunca estuvieron destinados a la academia. Centurión, al ver que la mirada de Karin se estrechaba aún más contra él, decidió hacerse el interesante. ¿Quién más podría estar construyendo un nuevo asentamiento? ¡Oh, cielos! Centurión, mi querido, comenzó su esposa con la voz fría y acerada que la convertía en una de las magas más temidas de toda Alqueginia. Cuéntame más sobre tu compañero fraternal.